Les damos la bienvenida a este nuevo Food for Thought. Ya saben, esta idea de tener charlas retadoras que tener aquí en este patio canario a la hora casi del almuerzo, al borde de la hora del almuerzo, para luego poder continuar la conversación mientras comemos algo y continuamos la charla. En esta ocasión tenemos a Pepe Saturnino Martínez García, que es el director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, la archifamosa ACUE para todos los que estamos en el campo de la educación en Canarias. Y les voy a contar un poco de cómo surge la idea de esta presentación. Pero primero les cuento un poco acerca de la biografía de Pepe. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, que tiene además un máster en Economía de la Educación por la Universidad Carlos III y es doctor en Sociología por la UAM. Ha sido becario de la Complutense y del Centro de Investigaciones Sociológicas. También ha sido becario en la Universidad de Salamanca y ha sido profesor en ambas instituciones, además de la Universidad de La Laguna. Ha hecho estancias de investigación en universidades como la de Wisconsin, Santiago de Chile, Buenos Aires y en varias instituciones de educación superior españolas. Entre el 2007 y el 2011 fue vocal asesor del presidente Rodríguez Zapatero y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación como Es Diario, El País o la cadena SER. ¿Cómo surge esta charla? Ya saben que toda presentación tiene su historia. Y en esta ocasión fue una visita de Pepe en una ocasión en la que veíamos la biblioteca y analizábamos muchas de las obras que había en la biblioteca y un poco lo que enlaza, lo que une a muchas de las obras que tenemos aquí arriba, que es la idea de libertad. La idea de libertad desde diferentes escuelas, en diferentes momentos del tiempo y desde diferentes perspectivas. Pepe nos preguntaba si no teníamos algo de comunitarismo y libertad. Y en aquella conversación, y sí teníamos, por ejemplo, Max Nettlau, estuvimos comentando, y algún otro autor. También salió a colación el tema de la Escuela de Frankfurt. Y entonces Pepe nos dijo, oye, y estaría muy bien tener una discusión sobre esa perspectiva. Y así es como surge, y le dijimos, por supuesto. Hemos tardado unos meses en encontrar el día, pero estamos muy felices de tenerte y de poder tener esta conversación acerca de eticidad, un concepto muy habermasiano y hegeliano, y no recuerdo el título exacto, pero era eticidad y la política universitaria. Así que Pepe, bienvenido, muchas gracias por venir a la Universidad de las Hespérides y estar aquí con nosotros para hacernos esta presentación. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes y a los que están en virtual. Y muchas gracias a las Hespérides, porque la verdad que yo creo que en un contexto político como este que hay ahora de mucha crispación, pues tener así un espacio tranquilo con gente que estamos en profundo desacuerdo en el concepto de libertad y poder hablarlo con tranquilidad, yo creo que está muy bien. Para mí, si les soy sincero, es mi charla más retadora. Es más retadora para empezar porque es lo último que estoy haciendo en sociología y cuando empecé la carrera nos decían los sociólogos son los que cuentan lo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende. Entonces, todo mi desarrollo profesional ha sido intentar luchar contra ese estigma, pero llega un momento en que yo ya no hablo español, hablo sociologués y encima hablo sociologués con dialecto, con lo cual no me entienden ni en mi casa. Entonces aquí tengo algunos amigos que me han sufrido, les agradezco mucho que hayan venido hoy porque me han tenido que aguantar alguna vez cuando intento hablar en sociologués dialectal. Y el reto importante es cómo transformar lo que está en un lenguaje muy especializado dentro del gremio, de manera que lo pueda entender gente que no está en el gremio. Entonces, para mí eso ha sido muy retador, ¿no? Y también es retador, pues en este contexto político, como les decía antes, en el que estamos, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues hacer ese esfuerzo de decir vamos a buscar esos fundamentos que pueden estar detrás de todas las tensiones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero quizás para la gente que no sea ya digo, de mi dialecto, ahora mismo eticidad es una palabra novedosa y
Novedosa me refiero, suena raro, pero no es novedosa, como vamos a ver ahora. Entonces, lo primero se trata de explicar en qué consiste esto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la eticidad? Vaya, no puedo ver bien porque, bueno, por los brillos, pero bueno, más o menos me acuerdo de la charla, ¿vale? Entonces, digamos que lo que hago es tirar de Hegel, y Hegel establece en alemán hay dos palabras para una cosa que en castellano no tenemos dos palabras, que es moralidad y Ehrlichkeit, ¿no? Que en inglés se suele traducir por ethical life, para quienes trabajan en la literatura en inglés, ¿no? Entonces, la moralidad, por entendernos, sería la moralidad subjetiva, es decir, cómo yo vivo lo que yo pienso que está bien o que está mal, qué es lo que debo hacer conmigo mismo, con las personas de mi alrededor, cómo yo entiendo ese mundo. Y eso sería la moralidad, y la eticidad sería cómo eso está cristalizado en un orden social. Cómo son las leyes, cómo son las costumbres. Entonces, bueno, puede haber una dualidad, yo puedo vivir en una sociedad dada y tener unos planteamientos morales que no son los de la sociedad en la que yo vivo. O sea, esa eticidad no es algo que oprima y avasalle al individuo. Pero es cierto, por ejemplo, en España tuvimos un problema tenso con la cuestión de la eticidad, que era entender qué es un matrimonio, ¿no? Entonces, había gente que decía que un matrimonio tiene que ser necesariamente heterosexual y que su fin es la reproducción, y otra gente que decía que podía ser un matrimonio entre personas del mismo sexo y que su fin es el reconocimiento objetivo institucionalizado del amor, de un amor profundo y trascendente, ¿no? Entonces, ahí se ve esos momentos en los que esa eticidad objetivada en las leyes del derecho de familia, pues entran en cuestión porque la gente obviamente no está cerrada con esas cuestiones, ¿no? Y como lo que voy a contar es un poco complicado, lo que he hecho es irme a algo que yo creo que por lo menos nuestra generación, ya las más jóvenes, no sé, estamos más familiarizados, que es el pensamiento católico. Entonces, en varias ocasiones me voy a ir remitiendo al pensamiento católico, porque no es casual también que todo el debate de eticidad tiene una corriente bastante importante dentro del pensamiento católico. Por ejemplo, McIntyre, gente que se hace católica de mayor, Helmut Rosa, también viene de tradición católica. Es decir, yo creo que no es casual que en este debate haya confluido gente que viene del pensamiento católico, porque creo que la manera de entender a la sociedad y a uno mismo, consigo mismo, del catolicismo es mucho más adecuada que el protestantismo, que es una de las cosas que intentaré reivindicar luego, ¿no? O sea, una modernidad que pudo ser barroca y jesuita, como dice Bolívar, se me ha olvidado ahora el apellido, frente a la modernidad que ganó, que fue la luterana, ¿no? Y entonces hay otras alternativas a la modernidad que tenemos, y recuperando el pensamiento católico vamos a ir escarbando esa idea, esa otra idea de libertad, ¿no? Entonces aquí tenemos esa idea de Dios como verbo y amor. ¿Qué quiere decir Dios como verbo y amor? Verbo en griego sería en la Biblia logos, ¿no? O sea, es como la razón, como la idea, que vamos a ir viendo luego. Y el amor, que en un caso como el que nos une hoy, que es la eticidad universitaria, aplicada a la política universitaria, es que si estamos en este negocio es porque disfrutamos cuando damos clases y disfrutamos cuando aprendemos. Entonces, digamos que lo que constituye la universidad, como iremos viendo, es verbo, son unas leyes, son unas palabras, son unos conceptos, pero también hay un momento carismático. Hay un momento de reconocerse a uno mismo en comunidad, aprendiendo, estudiando, transmitiendo esos conocimientos, ¿no? Y ahí pues tenemos a Juan 1.6, que dice Moisés no dio la ley y Jesús la gracia. Es decir, tenemos que, la universidad tiene que ser algo con normativa, pero también tiene que ser algo con ese amor, con esa entrega, con esa vocación a lo que uno hace, ¿no? Bueno, para que esto se entienda un poco mejor, voy a ir a un ejemplo de eticidad, como les decía antes, que se entiende, que es el de la familia, ¿no? La familia tiene la subjetividad, el momento subjetivo, la moralidad sería el amor entre los miembros de su familia. ¿Toda la gente en familia se quiere? Pues igual no. Pero se supone que si has decidido formar una familia es porque había una expectativa de amor. Otra cosa es que luego la vida te vaya trompicando y a veces no sabes. Pero bueno, si existe la familia y si has decidido formar una, es porque realmente crees en el amor. Pero fíjense en que hay muchos tipos de amor en la familia. Está el amor erótico, está el amor pasional, está el amor romántico, está el amor filial, está el amor hacia los progenitores, hacia primos, hacia gente con la que luego te he ido ayudando. Es decir, la palabra amor queda indeterminada. La idea de amor luego hay que concretarla en especificidades más concretas, ¿no? Y luego tenemos leyes que objetivan ese amor. Entonces está el derecho de familia. Entonces, el derecho de familia tiene un momento de moralidad subjetivo, que es ese amor
de muchos tipos que hay en la familia, y al mismo tiempo está amparado por el derecho. O sea, se generan una serie de obligaciones. Y unas obligaciones que han ido cambiando, como les contaba antes, deberes, derechos, obligaciones que han ido cambiando, conforme el desarrollo histórico ha ido cambiando también el concepto de familia. Entonces, no podemos pensar la libertad solo como algo puramente individual, donde uno toma decisiones de qué es lo que quiere hacer con su vida. ¿Por qué? Porque esas decisiones siempre las va a tomar en un contexto comunitario. Y en ese contexto comunitario hay un trasfondo desde el que uno reflexiona. Y esto, a veces, para explicarlo, digo, bueno, en los años 70 uno podía ser ateo en España y ateo en Polonia, pero no era lo mismo. Si uno era ateo en España, iba contra el Estado. Perdón, iba a favor del Estado. Si uno era ateo en Polonia, iba contra el Estado. Entonces, la misma subjetividad, leo la Biblia y creo lo que dice la Biblia, el contexto de eticidad es diferente. En un sitio me puede poner al margen de la ley y en el otro me integra con el orden establecido, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque la manera liberal típica que deriva luego de Kant, a mí esto me hace gracia porque yo tenía un profesor de filosofía que todo iba bien hasta Santo Tomás. Y después de Santo Tomás todo se podría. Y yo me reía. Y ahora con los años digo, tenía razón, iba todo bien hasta Santo Tomás y luego todo mal hasta Hegel, que es lo que intento tomar ahora, ¿no? Entonces toda esa idea liberal de plantear, como hace Kant, los trasfondos morales como una pura reflexión introspectiva, es absurdo, porque esa reflexión se está planteando desde un contexto, un momento histórico y de unas subjetividades dadas por lo que era la Prusia de su época, por lo que era entender en un contexto histórico qué tenía que ser la propiedad privada, qué tenían que ser las libertades políticas, y lo que hace es purificar de tal manera todo ese trasfondo histórico que parece que es una razón meramente dada a sí misma, pero no, está en un contexto histórico, ¿no? Y esta es la crítica que le va a hacer Hegel, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que introducir la idea de comunidad. Entonces, en la idea de comunidad para mí hay un elemento fundamental en toda la tradición comunitarista que la aleja de la tradición liberal, que es el telos, el fin. O sea, nosotros no podemos tomar las decisiones de libertad o de justicia sin tener en cuenta cuál es el fin para el que están esas instituciones. O sea, no es el mismo fin el amor que se tiene por un hijo que el que se tiene por un padre. Es decir, ese fin, esa orientación, eso que estamos buscando, varía. Y esa variación plantea que no podamos nunca establecer normas universales, como pretende Kant, con respecto a la moralidad. Siempre esa moralidad siempre va a estar arraigada en cuál es el fin que pretendemos con nuestras acciones, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar una guía de si vamos bien o vamos mal, ¿no? Aquí, claro, tenemos a Aristóteles, que es, digamos que es otra de las tradiciones comunitaristas, están los hegelianos, los aristotélicos, más o menos se entienden, son como dos tradiciones dentro del comunitarismo. Entonces, el ser humano como animal político. Es decir, el ser humano no es alguien que se está aislado, siempre existe socializado a través del lenguaje, socializado a través de prácticas culturales y puede llevar la contra, como les decía antes, ¿no? O sea, uno puede educarse como católico y salir ateo, o educarse como ateo y salir católico. España y Polonia a mí me encantan porque 40 años de dictadura católica en España, en cuanto dejan votar, ganan socialistas, primer país con matrimonio igualitario. Polonia, 40 años de dictadura atea, en cuanto le dejan votar los más integristas católicos de toda Europa, ¿no? Entonces, ahí se ve como muy claro la limitación que tiene ir contra el espíritu subjetivo. O sea, ese espíritu objetivo que intenta machacar las tradiciones del pueblo y ese pueblo que se resiste a ser machacado, ¿no? Entonces, como les decía, la crítica hegeliana a Kant es que su idea del individuo y su idea de la libertad es demasiado abstracta. ¿Qué quiere decir que es demasiado abstracta? Que no tiene en cuenta esos contextos que son los que nos van a orientar para tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, tenemos también a Taylor, que Taylor nos dice, bueno, nosotros podemos decidir qué hacemos con nuestra vida, pero no decidimos en qué tradición vivimos. Nosotros vivimos atravesados por un lenguaje que es el español, que nos genera automáticamente una comunidad de cientos de millones de personas. Mucha gente que está matriculada en esta universidad puede hacer porque es en español y se matriculan desde América Latina. Hace poco, por estos temas de calidad universitaria, me tocó estar en Georgia. Georgia, un idioma como el euskera, que nadie sabe dónde viene, pero encima con un alfabeto que solo tienen ellos. Hombre, pues no tienen la misma capacidad de proyección. Es más, su literata más famosa, Nino, no me acuerdo ahora el apellido, escribe en alemán. Porque si escribe en georgiano se va a quedar en su pueblo. Entonces, digamos que el mero hecho de donde nace, una cosa tan básica como es el lenguaje, que nos condiciona muchas cuestiones, no digo ya el momento histórico, el país, la gente que muere intentando llegar a Europa, de África, es decir, cuando uno nace,
nace en una tradición que no elige. Y al nacer en una tradición que no elige, y en un momento histórico que no elige, ese momento histórico te ofrece posibilidades de realización. A lo mejor si estuviésemos ahora en la época romana, estaríamos pensando a qué país podemos invadir para esclavizar. Ahora, se piensa invadir países igual, sí, pero esclavizar más, ¿no? Entonces, digamos que ya vivimos en una época que nuestro contexto moral no pasa por esclavizar, pasa por otras formas de dominación, de explotación, pero esclavizar ya hay cierto consenso que eso es feo, ¿no? Entonces, el nacer en un momento histórico u otro te da posibilidades de realización, ¿no? Y luego, donde más me voy a anclar es en Walser, que habla de esferas de justicia, ¿no? Walser lo que critica al pensamiento liberal es, lo acusa de absolutista y de totalitario. ¿Por qué? Porque dice, el orden social es un orden lleno de determinaciones complejas y desde un punto de vista liberal se colapsan todas en la forma mercado. Entonces, el liberalismo es un pensamiento que quiere colonizar todas las esferas de vida para transformarlas en puro mercado. Simplemente estableciendo unos derechos de la propiedad muy fuertes, oferta-demanda, y ahí se acaba la capacidad de realización de la libertad humana en el mercado. Entonces Walser dice, no, la libertad es algo mucho más complejo, es algo mucho más delicado, y no es que esté en contra del mercado, lo que está en contra es de que el mercado sea el principio organizador de todas las esferas de la vida. Por eso habla de esferas de justicia. Se dice, bueno, en educación, que es lo que nos trata hoy, pues si dejamos la educación como puro mercado, que puede incluso terminar saliendo de la educación de la ecuación. Alguien diría, no, la libre competencia generaría empresas que realmente serían buenas como elemento educativo. Dice, bueno, serían buenas para la gente que pueda pagar ese tipo de educación, pero no. Entonces estaríamos diciendo que solo la gente que tiene dinero tiene capacidad de decidir qué es la buena educación, y eso además podría generar algunos tipos de trampas, siempre que esa gente no necesite mucho el título educativo, que solo lo necesita para legitimarse, ¿no? Entonces, pues en salud lo mismo. En salud, el médico cuando ve a un paciente, ¿qué tiene que ver? A un paciente, es decir, a un enfermo, o una forma de hacer dinero. No se va a comportar igual. Por ejemplo, un libro biográfico que les recomiendo mucho, el de El Oviedo que seremos, de colombiano, ahora se me ha ido, bueno, hay película, no sé qué tal está la película. Pero claro, plantea cómo su padre, siendo médico, peleaba porque hubiese alcantarillado en la ciudad. Y los médicos no querían alcantarillado. Porque si no había alcantarillas, el agua estaba contaminada, la gente se ponía enferma, te llegaban a la consulta, les ponías una inyección, encima eras Dios porque le había salvado la vida, y hacías caja, era todo maravilloso. Entonces tenía que haber una intervención pública decidida que el mercado por sí solo no iba a resolver y que encima se generaban intereses en contra de la salud pública, ¿no? Entonces esos elementos lo que establecen es que si solo dejamos en la forma concreta mercancía, en la institución concreta mercado, el despliegue de todas las comunidades de vida que tenemos, es un totalitarismo en el que colapsa la vida humana, ¿no? Y luego, claro, Aristóteles habla de idiotas, ¿no? Idiotas sería precisamente esas personas que viven de espalda a su capacidad como animal político. Luego la palabra ha tenido el recorrido que ha tenido, pero en origen, etimológicamente, idiota se refiere a esa gente que reniega de su obligación de participar en lo público, de reconocer esta socialización de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, libertad y eticidad, ¿no? Claro, por un lado tenemos esta idea de libertad, que es tomarse cañas, poder sacar el perro a pasear. Es una libertad entendida desde una libertad burguesa, entendida desde el privilegio. Gente que tiene muchos problemas resueltos y que se llaman problemas de panza llena y dice, bueno, pues libertad es hacer lo que yo quiera con lo que me da la gana. Bueno. Y luego al lado tenemos a Jesús, que murió en la cruz para que te pudieras tomar una caña. Pues, hombre, no sé, un poquito de equilibrio entre un señor que estuvo dispuesto a ser torturado y martirizado para que seamos libres y que tú me digas que la libertad es sacar a tu perro a pasear por las canteras, ¿no? Entonces, no podemos establecer el mismo orden entre las dos formas de entender la libertad, ¿no? Entonces, esa forma burguesa de entender la libertad es una forma, que es lo que le pasa a Kant, que no cuestiona el privilegio desde el que habla. Privilegio de determinados países, de tener determinado nivel de poder adquisitivo, ciertas preferencias sexuales, cierto color de piel. Entonces tú, cuando estás reflexionando y universalizando tu posición particular en el mundo, dices, la libertad es esto. Pues Hegel te dice, no, no, cuidado, oiga, la libertad, usted tiene que meter en el razonamiento de la libertad todo aquello que lo hace humano. Y lo que lo hace humano no es solo la razón dada a sí misma introspectiva, como hacen los kantianos, es mucho más que eso, ¿no? Ahora vamos a ver la idea absoluta de universidad. Digo, una idea absoluta y eterna, ¿no? A ver, ahora tengo que explicar eso un poco también, ¿no? Digo, desde el punto de vista del sistema educativo actual, la investigación es confusa y no está nada claro si debe practicarse las disciplinas útiles para la vida o las que tienden a la virtud o las que salen del ordinario, pues todas ellas tienen sus partidarios.
Respecto a los medios que conducen a la virtud, no hay acuerdo ninguno. De hecho, no honran todos. Por lo pronto, la misma virtud, de modo diferente, de modo que difieren lógicamente también sobre su ejercicio. En verdad, no es dudoso que van a aprenderse los conocimientos útiles que son necesarios, pero no todos. Y puesto que está establecida la distinción entre trabajos libres y serviles, es evidente que conviene participar de aquellos trabajos útiles que no embrutezcan al que se ocupe de ellos. Bueno, 2300 años. Aristóteles. O sea, si tú empiezas a pensar que tienes que formar de manera cualificada a la gente de una comunidad, 2300 años dándole la vuelta a lo mismo. La universidad, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una universidad que prepare para el mercado de trabajo, que sea una universidad humanista que cultive la ciudadanía, la virtud, tiene que ser una universidad que vaya a lo nuevo, a la investigación, etc. ¿Por qué existe la universidad? ¿Existe uno mira por el telescopio o por el microscopio y ve una universidad? No. La universidad existe porque es espíritu. Espíritu quiere decir que es actividad humana colectiva, en terminología hegeliana. Bien, por eso Hegel tiene fenomenología del espíritu, porque dice, claro, nosotros vemos espíritu todo el rato, estamos imbuidos dentro del espíritu, como el pez que está dentro del agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo que estamos viendo son ideas que nosotros proyectamos sobre el mundo, y son ideas absolutas. ¿Por qué son absolutas? No porque sea absolutista, esto genera mucho lío, sino son ideas porque hemos decidido que eso es la universidad. Como si alguien dice el fútbol, en mi casa jugamos al fútbol tocando el balón con la mano. Oiga, mire, pues no sea fútbol. No, pero usted no puede ir contra mi idea del fútbol. Sí, porque la idea del fútbol es que solo el portero toca el balón con la mano. Ya, pero es que Maradona metió un gol con la mano. Ya, pero no era la idea, esa no era la idea, o sea, eso es un fallo de la idea, ¿no? Entonces, ahí la idea absoluta es absoluta en el sentido que somos los humanos los que decidimos que algo es así. Pero una vez que los humanos decidimos que algo es así, esa idea absoluta, ese espíritu se despliega. Se despliega y van contando contradicciones y tensiones, que es lo que iremos viendo luego. Ahora, otra idea también de universidad, ¿no? O de educación así en general. Dice, estudio es ayuntamiento de maestros y escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes. Y hay dos maneras de él. La una es la que dice estudio general, en el que hay maestros de las artes, así como la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, música, astronomía, y otros sí que hay maestros de decretos y señores de leyes. Y este estudio debe ser establecido por mandato del Papa o del Emperador o del Rey. La segunda manera es la que dice estudio particular, que quiere tanto decir como cuando algún maestro amuestra en alguna villa apartadamente a pocos escolares, y tal como usted puede mandar a ser prelado o consejo de algún lugar. Es decir, Alfonso XII, 1000 años prácticamente. Perdón, Alfonso X, ¿sabes? 1000 años prácticamente. Entonces, están planteando hace 1000 años, 2000 años, debates que tenemos ahora no ya en la GES. O sea, yo mismo cuando tengo que preparar una asignatura, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer más con la asignatura. Aquí tenemos el debate de los microcredenciales, que es el último debate que estamos teniendo ahora. Y si estos que están en la villa los metemos en la universidad, los dejamos fuera. Hombre, lo vamos a meter dentro porque hacemos caja, obviamente, todos. Estamos sin estudiantes, tenemos que buscar estudiantes nuevos, ¿no? Pero que vean qué quiere decir la idea absoluta. La idea absoluta es una reflexión humana y eso, como espíritu, tiene un despliegue. Y lo que vamos a ir viendo es cómo ese despliegue del espíritu entra en contradicción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tensiones en el campo universitario? Bueno, pues como estamos viendo en Aristóteles, pues tenemos entre humanismo y culturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Humanismo es ir a la tradición para generar una ciudadanía virtuosa, para generar civismo. El culturalismo es cuando te dicen, tú no puedes hablar porque no sabes hablar. Fíjate tú que has escrito en Twitter con falta de ortografía. Entonces, el culturalismo es cuando se usa la cultura para discriminar. O sea, el humanismo es cuando usas la cultura para crecimiento personal y el culturalismo es cuando la usas para expulsar de lo público a quienes no dominan los códigos culturales. ¿Bien? Es una cosa que estamos tan metidos dentro que ni tenemos palabras. O sea, me refiero, tenemos palabras para el racismo, para el machismo, pero estamos en el mundo universitario tan atravesados por el culturalismo que ni siquiera tenemos una palabra. Casi he tenido que hacer un neologismo para referirme al culturalismo. Luego está la investigación frente a la abstracción. ¿Qué quiere decir esto de investigación? Bueno, pues una investigación acoplada a la lógica de las necesidades sociales. ¿Bien? Y frente a eso, cada vez tenemos más lo que pasó en el arte. El arte, cuando los artistas tenían que comer, vendiendo sus servicios, pues primero se los vendían a la iglesia, al emperador, luego ya al noble y después ya al burgués. Y entonces pues tenían que pintar algo que le gustase a quien le pagaba. Pero ha llegado un momento en que el arte se ha independizado de las condiciones de venta del arte, porque ha generado su propio circuito independiente y ahí sale el arte abstracto, que es un arte que solo entienden ya los artistas, ¿no?
Bueno, pues con la ciencia nos empieza a pasar eso. Estamos empezando a hacer una ciencia abstracta, que es una ciencia dada a sí misma, sin conexión con el mundo, donde unos papers se citan a otros, ya nadie sabe de qué se está hablando, menos los 4 gatos que están ahí, y no está claro que eso tenga relevancia más allá de esos 4 papers, ¿no? Entonces, tenemos esa tensión entre la ciencia, digamos, ordenada socialmente y la ciencia como arte abstracto. Eso lo llamamos ahí abstracción, ¿no? Y luego, un debate muy típico también, que esto ya digo, también está en lo que hemos estado viendo antes, el capital humano general, que es el que siempre se reivindica para sí en las instituciones, que es el que se va a poder aplicar en diferentes empresas, diferentes negocios, todo Gary Becker, quienes estén familiarizados con toda la teoría de capital humano, o el capital humano específico, que es lo que te enseña justo donde te contratan lo que te hace falta. Entonces, pues muchas veces cuando uno se sienta a hablar con empresarios, lo que te piden es que generes capital humano específico y saber. Específico no puedo, porque si tu empresa cambia el procedimiento o esa persona cambia de empresa, eso se va. Entonces, ¿hasta qué punto lo que damos en la universidad tiene que ser capital genérico o tiene que ser capital específico, ¿no? Ya digo, esto va atravesando todos los debates que se van dando dentro de la política universitaria, ¿no? Y que son tensiones que, como decía antes, ya vienen de hace 2300 años, que por eso digo que hay que mirar un poquito para atrás para ver qué nos mueve. Bueno, aquí en la transparencia se fue un poquito, está hecho esto con inteligencia artificial y aquí ya empezamos con un poco la trayectoria católica, ¿no? Entonces, San Agustín habla de la ciudad de Dios y de la ciudad del hombre. Entonces, la ciudad del hombre, donde la gente solo se mueve por su propio interés, y la ciudad de Dios, donde la gente se entrega a la gracia del Señor. Entonces, es un debate que tiene también un origen político de cuál debía ser el papel de la Iglesia Católica en un contexto donde peleaba con el poder político, si tenía que tener autonomía o no, que es un contexto en el que no voy a estar. Pero a mí lo que sí me interesa es que las dos ciudades se juntan, los hombres, las mujeres, pongo aquí el hombre porque San Agustín pues pensaba así, ¿no? Lo que hablamos antes. Pero hombres y mujeres vivimos en los dos mundos y entonces, como es un pensamiento católico, no hay que esperar a morir para llegar a la ciudad de Dios, sino hay que trabajar para que la ciudad de Dios llegue a nosotros, no nosotros llegar después de muertos a la ciudad de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de la ciudad del hombre y la ciudad de Dios aplicado a la eticidad de la política universitaria, ¿no? Entonces tenemos el amor sui, que sería el amor a sí mismo, el egoísmo, y el amor dei, el amor a Dios, que sería esta gracia, este reconocimiento de esta parte colectiva, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que tenemos varios agentes y de la misma forma que cuando pensamos en el amor hay que concretarlo de diferente manera, que no se quiere lo mismo un padre que a un hijo, que a un abuelo, etcétera, pues cuando pensamos el amor de él en la universidad, también tenemos que pensarlo desde la concreción de los diferentes agentes. Entonces, cada agente vive una contradicción entre el cielo y el pecado, ¿vale? Tiene una tensión hacia el amor sui y tiene una tensión hacia el amor de él. Y son diferentes. Entonces, si queremos gobernar bien la universidad, tenemos que saber que esto es una tensión que no depende de si la gente es buena o es mala. Depende de la posición social. Aquí habla el propio sociólogo. Hay posiciones sociales que intrínsecamente son contradictorias en términos morales. Porque uno, como persona, tiene que decidir si se deja tentar por el demonio o prefiere ir con la palabra del Señor. Entonces, eso, ahí está el libre albedrío, y uno decide si peca o se salva. Entonces, si todos optamos por salvarnos, conseguimos la ciudad de Dios. Si todos optamos por no, todos nos hundimos en la miseria. Entonces, los estudiantes tienen el amor dei, sería maximizar la cualificación. El estudiante va a estudiar porque le gusta saber. No ha habido risas, o sea que todavía no es lo que es. Bien. Luego, pero tiene un interés propio, tiene un amor sui, ¿no? Que tiene que minimizar el esfuerzo, maximizar el ocio. Pues, bueno, quiero saber, pero dentro de un orden. Entonces, ya sabemos que Aristóteles dice que la virtud está en el punto medio. La familia quiere lo mejor para sus hijos en términos educativos. Ahí, amor de él. Pero también quieren maximizar su posición social. Y como las posiciones sociales altas son pocas, pues ahí hay mucho codazo que nos degrada la educación. Y quieren minimizar a veces, esto sobre todo en universidad no tanto, pero en universitaria, minimizar esfuerzos de crianza. Bueno, yo estoy agobiado, me lo críen en la escuela, ¿no? Luego, el profesorado. Pues el profesorado vocacional, pues lo que quiere es que sus alumnos aprendan lo más posible. Pero tampoco nos apetece trabajar mucho y queremos cobrar más. Entonces, tenemos ahí ese equilibrio entre una parte y otra. Luego los expertos, que a mí también me toca la parte de expertos, ¿no? Pues mejorar nuestro conocimiento sobre el sistema educativo, amor de él. Pero el amor sui sería la novelería mediática, que me llaman del país, me llaman de la SER, te vas a la tele, te dan así glamour televisivo tipo Andy Warhol, y luego además estás todo el rato intentando vender que has descubierto la bala de plata. Sé cuál es el problema y tengo la solución, y si me hacen caso. Claro, cuando uno lleva 30 años en el negociado, ya, bueno, ya sabemos lo que hay.
Luego los empresarios, ¿no? Los empresarios por lo que buscan es, en general, no digo ya empresarios en la universidad, sino en general, maximizar la productividad y eso redunda en beneficio de toda la sociedad, pero también quieren minimizar la inversión en capital humano específico y también quieren una mano de obra pues, más obediente. Eso pues, no siempre casaría con el amor de ellos, ¿no? Y luego tenemos los políticos, ¿no? Que en teoría toman las decisiones de política educativa para maximizar el bienestar y luego también quieren maximizar poder a cualquier precio. Entonces, como vemos, cada posición social vive en una contradicción entre los dos amores. Y es el libre albedrío el que decide. Si solo miramos desde una perspectiva de la moralidad, si solo miramos la moral desde la subjetividad. Entonces, pero no es de lo que venía a hablar yo. Yo lo que vengo a hablar es de la moralidad objetivada, de la eticidad. Entonces, yo lo que digo es que si queremos hacer buenas políticas educativas, tenemos que hacerlas reconociendo estas tensiones y no como si no ocurrieran estas tensiones. Pero ahora mismo hay un discurso dominante donde parece que estamos presos en la ciudad del hombre y que solo domina el amor suyo. Y las instituciones se hacen todas pensando en que la gente solo se mueve por el amor suyo. Pero también nos movemos por lo. De hecho, en la universidad pública, una vez que te haces funcionario o contratado doctor, no tendrías por qué seguir investigando. Ya, total. Pero la gente sigue investigando. ¿Sabes por qué? Porque hay amor de él. ¿Vale? Bueno, entonces esto se simplifica con plato a plomo, que yo creo que es el mejor resumen de toda teoría sociológica que conozco, que es el Homo economicus versus el Homo sociológico, ¿no? El Homo economicus, que es el que nos explica los mecanismos de la ciudad del hombre, y el Homo sociológicus, que está más orientado, no exactamente, pero a la ciudad de Dios, o por lo menos cómo conseguir que estemos más en la ciudad de Dios, ¿no? Y quienes no hayan visto la serie, este es Escobar, y cuando llegaba alguien que quería convencer, le decías, tienes la posibilidad de que te dé dinero, plata, o la posibilidad de que te mate. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un punto donde las decisiones son tentables en función del puro interés económico, del puro interés material, pero hay otro que es el amor de él, que no puedo traicionar mi identidad, no puedo traicionar mis valores. Entonces, esto en un modelo microeconómico se modelizaría como preferencias lexicográficas, pero en un modelo sociológico lo que dice es la gente tiene unas normas que generan su identidad y no va a tomar decisiones que desgarren su identidad. Entonces, esto, por ejemplo, ya nos va dando una pista. Si queremos una buena universidad, si queremos un buen sistema educativo, tenemos que asegurarnos que la gente viene más movida por el plomo que por la plata. Si la gente solo viene por la plata, ahí vamos a tener un problema. Entonces, hay que buscar formas donde la gente se sienta cómoda realizando su vocación y no solo pensar en que son individuos que maximizan beneficios. Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Entonces, el mal, la mercantilización. Soy una universidad privada, vale. Pero no es realmente ese mal del que voy a hablar, porque creo que es anecdótico que la universidad sea pública o privada desde el punto de vista del mal. O sea, no tiene que ver con la naturaleza del mal. O sí, pero de otra manera, que luego podemos hablar, ¿no? Entonces, la universidad corre con un peligro, que ya está avisado en los evangelios, que es cuando los mercaderes entran en el templo. Es decir, cuando los mercaderes entran en el templo de la universidad, corremos el riesgo de que la calidad educativa salga por la ventana. Y se supone que estamos en las agencias, ya veremos luego, lo dejo para el final, papel de las agencias, pero bueno, ahí ya tenemos esa idea de que si, no me acuerdo cómo se llama, hay un economista muy estrafalario, así, catalán, que estuvo presidiendo el Barça de manera... ¿no? Pues que nos dice, si esto la educación es como un supermercado. Claro, tendría que haber la gente que haga lo que quiera, que vaya, que elija, que compre, que se lleve. Sí, porque yo cuando voy al supermercado le digo, dame un sacho, dame la semilla y voy a plantar papas. Pues no, o sea, eso es lo que digo de los fallos de indeterminación. Es decir, esa forma de entender la universidad como, o el sistema educativo como un supermercado es un problema de naturaleza kantiana, es un problema de la falta de determinación. O sea, piensas en abstracto conviertes la educación en mercancía, en abstracto son todas iguales, pero luego en su desarrollo son muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces, el nivel de activación que uno tiene que tener cuando entra al proceso educativo no permite que eso se convierta en mercado. Y eso puede llevar a una degradación en el sentido de que si la gente ve que simplemente con el título consigue trabajo, pues viene a estudiar no porque tenga ansias de conocimiento, viene a estudiar porque necesita un cacho cartón que se lo piden para tener un puesto de trabajo y el cacho cartón le da igual como lo haya obtenido. Yo he pagado, yo quiero mi cacho cartón. O buscar otra forma para tener mi cacho cartón. Y usted me tiene que contratar y pagarme no sé cuánto porque yo para eso tengo un cacho cartón. Entonces, si uno mira el título educativo solo desde la perspectiva económica, no se sostiene el proceso educativo. Eso sería uno de los problemas de la mercantilización. Seguimos con el Evangelio. Otra forma del mal son los fariseos.
el ritualismo, que llamamos en sociología. El ritualismo, cuando la gente cumple con los fines de la institución, perdón, cumple con los medios de la institución, pero no con los fines. Bien, entonces, el ritualismo consiste en que uno tiene una serie de procedimientos, y ese procedimiento se tiene que cumplir, pero realmente no está sintiendo el conjunto de la institución, y aunque esos procedimientos me puedan apartar del fin, me da igual. Lo importante son los procedimientos, ¿no? Que era de lo que acusaba Jesús a los fariseos, ¿no? Y luego el mal, el fetichismo. Aquí ya en la Biblia me ha costado un poco más encontrarlo, porque me he tenido que ir a otros teóricos más posteriores, como Marx, para poder hablar del fetichismo, ¿no? Entonces, el fetichismo en origen, lo que tiene a la izquierda, pues son esas religiones que a un fetiche atribuyen, a un objeto, atribuyen cualidades animadas, cualidades de ser vivo. Cuando se lleva a sociología, cuando se lleva a la teoría crítica, el fetichismo consiste en cómo establecemos como sociedad unas reglas de juego que nos llevan a resultados que no queremos, y luego decimos que esas reglas de juego son naturales. Tengo un ejemplo muy bueno de Lucille. Lucille es el nombre del bate de béisbol con alambre de espino. Quienes no lo conozcan, Negan es un villano carismático del universo de Walking Dead, ¿vale? Que tiene ya como 3000 páginas de cómic, no sé si ya hay 20 temporadas de series de diverso tipo con spin-off, no sé qué y tal. Entonces es como un villano muy carismático, y cuando se encuentra con un grupo para convencerlo, pues le da un uso muy peculiar al bate de béisbol. Es la manera de convencer a la gente que le hagan caso, ¿no? Entonces él siempre dice, no soy yo, es Lucille. Y entonces se pone a hablar con Lucille. O sea, los momentos más terroríficos de la serie son el villano hablando con Lucille, porque tú sabes lo que va a pasar luego, ¿no? Entonces, escalofrío. Y él luego, cuando pasa todo, dice, no fui yo, fue Lucille, hay que llevarse bien con Lucille. Esa es toda la historia. En un momento dado le quitan a Lucille y se pone a llorar como un descosido. A llorar como un descosido. Y luego te cuenta que es que el bate de béisbol le recuerda cuando su mujer murió y él todavía estaba bien, todavía no habían llegado los zombies. Entonces tiene un vínculo especial con Lucille, ¿vale? Eso es un caso de fetichismo. Tú estableces unas normas y luego dices, oh, señor, son las normas. Eso se usa mucho en el debate académico a las horas de las contrataciones, porque la gente dice, no, no, esto es objetivo, hay un baremo. Lo dice el baremo. Sí, compañero, pero alguien ha decidido que va en el baremo, alguien ha decidido cómo se aplica el baremo, y eso no es la naturaleza, es el espíritu. Esos son los seres humanos los que han decidido qué se pone en el baremo, cómo se aplica el baremo, y tú no puedes decir que eso es objetivo porque al final te da un número. Ese número es Lucille, algo con lo que tú me vas a porrear ocultando todos los vínculos sociales que hay detrás del número. Entonces, hay una confusión que yo he tenido ya con algún miembro de la comunidad educativa que dice, no, no, es que eso no es objetivo. Digo, a ver, compañero, estamos hablando de espíritu. Todo lo que hacemos, nada es objetivo. Otra cosa es que generemos consenso sobre las normas. Y esos consensos objetivamos acuerdos. Y esos consensos objetivados en procedimientos, tú los llamas objetivos. Pero objetivos no son, porque eso no existe por fuera del sujeto. Eso está dentro del sujeto. No es objetivo, porque si no hubiese humanos no habría baremo. Seguiría habiendo estrellas, pero no baremo, ¿no? O sea, eso es un despliegue del espíritu, que les decía antes, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es el fetichismo. Fetichismo que nos damos reglas, que luego nos llevan a situaciones que no queremos, como está pasando ahora con las revistas académicas, que no, pero es que tiene un índice H. Compañero, hemos dicho nosotros lo del índice, hemos puesto nosotros las reglas, hemos puesto nosotros los incentivos. Esto no es la naturaleza. No, pero es que objetivo, es un número. Los números no salen solo de los árboles, esos son los árboles, pero los humanos no. Entonces ahí tenemos ese problema, ¿no? Luego el fantasma. Veo aquí un psicólogo, espero que no me tire por el barranco, que cito a Lacan. Y entonces aquí la cuestión está, la verdad que Lacan es un pensador oscuro, pero luego se entiende bien, y dice, la realidad es el soporte para el fantasma del libreto. Esto es, desde la perspectiva que yo estoy aplicando, es lo que le pasa a Kant y lo que le pasa al pensamiento liberal, un pensamiento neurótico, donde proyecta sobre el mundo una introspección que no existe en el mundo. O sea, que el mundo se puede organizar en torno al mercado, que la propiedad privada es un derecho natural, que los individuos solo se mueven por la maximización. Es decir, ahí hay todas unas cuestiones, y que además la política educativa la puede gestionar con indicadores cuantitativos, con libre competencia, con mecanismos donde no interviene el sujeto. ¿Cómo que no interviene el sujeto? ¿Pero quién ha puesto la regla? ¿Quién ha dicho que esto es un derecho natural? ¿Quién ha dicho que la propiedad es así? ¿Quién ha dicho que los indicadores son estos, son otros? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vivimos cuando, lo que dice de la perspectiva lacaniana, cuando tú le cierras la puerta a la realidad, que es lo que estamos haciendo, no asumir que la universidad es una comunidad, la tratamos de interpretar como individuos que compiten entre ellos, con indicadores que resumen toda la información sobre la calidad de los individuos, que son los índices H, todo eso es un delirio. ¿Y por qué tenemos ese delirio? Porque no reconocemos que vivimos en comunidad en la universidad.
que también nos ayudamos, que si decimos que firmar el primero no es lo mismo que firmar el segundo, estamos rompiendo la comunidad. Si decidimos que no hay un criterio claro de promoción, estamos rompiendo la comunidad. Es decir, si gobernamos sin reconocer que la universidad es una comunidad y pensamos que son individuos aislados que compiten maximizando indicadores cuantitativos, se genera una neurosis. Hay varias. La neurosis, una de las que nos preocupa ahora, es lo que está pasando con todas las revistas. Eso es un caso marxista, además del libro, cuando las relaciones de producción son sobrepasadas por las fuerzas productivas, ¿no? O sea, tienes unas relaciones de producción en torno a las revistas que son sobrepasadas por las capacidades productivas que tiene la academia ahora, ¿no? Entonces, el sueño de la razón kantiana, ilustrada, abstracta, sin todas estas determinaciones de las que yo estoy hablando, produce las pesadillas neuróticas en las que estamos viviendo. Eso sería un poco la cuestión. Luego, esto es un poco lo que les hablaba ahora, ¿no? La nueva gestión pública en educación, que es esa idea de trasplazar al ámbito educativo, o en general a lo que es la gestión pública, yo lo he visto solo en educación, pues una dinámica más de empresa privada, que puede ser o bien directamente privatizar, pero no solo. También puede ser empezar a gestionar lo público como si fuese el sector privado. Entonces, por ejemplo, metamos gerentes del sector privado en las universidades. Eso es una cuestión de este tipo. Busquemos indicadores que resuman toda la calidad. Hagamos que todos compitan entre ellos, porque entonces va a mejorar la propia competencia de suyo de manera natural, va a mejorar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una cuestión que sí que me gustaría contarles. Estamos viviendo avasallada ahora por ello, algo de la sociología, que es la ley de Campbell, que también hay variantes como de Woodhart, la crítica de Lucas, el efecto Cobra, todo nos señala lo mismo. El efecto Cobra es la manera más graciosa de contarlo. Cuando llegan los colonizadores británicos a la India, está aquello lleno de cobra, y dicen, bueno, cada cobra muerta que me traiga, yo les pago X. Pues la gente empieza a matar cobras, van y les dan dinero. La gente dice, está bien. Entonces montan granjas de cobras. Entonces se dedican a criar cobras y les dan dinero. Entonces los ingleses dicen, nos están tomando el pelo, ya no vamos a dar dinero. Y la gente dice, pues acabaron las granjas y sueltan a todas las cobras. Entonces estamos un poco en ese momento con el mundo de los papers, ¿no? La ley de Woodhart lo que dice es que cuando un indicador se convierte en un objetivo, deja de ser un indicador. La ley de Campbell es más compleja, dice, si usamos indicadores cuantitativos y asignamos importantes recompensas a los resultados de los indicadores se degradan. O sea, dejan de medir lo que queremos medir. ¿Bien? O sea, cuando no había una tensión muy fuerte, la gente más o menos tenía cierto acuerdo en que el modelo que había de revista reflejaba cierta calidad, cuando tú dices el dinero va a ir a los que tengan más publicaciones, eso deja de ser una buena medida. Si tú dices, te voy a dar dinero según la gente que apruebe, digo, espera, no hay ningún problema. Por cada alumno que apruebe yo te doy tanto. Eso degrada por completo el proceso educativo, ¿no? Entonces hay cosas en las que lo tenemos muy claro, pero hay otras en que no lo tenemos muy claro, tan claro, ¿no? Entonces, siempre que estemos pensando en diseñar un sistema de recompensa, tenemos que ver si esto nos va a llevar a estos problemas que, para mi sorpresa, es la primera vez que he visto que algo que se desarrolla en ciencias sociales se está aplicando en ingeniería. ¿Por qué? Porque con los ordenadores, con la inteligencia artificial, se está viendo que tienen problemas de ley de Woodhart. Tienen ley de Woodhart porque le dicen, bueno, no puedes perder jugando a este juego de ordenador, al Tetris. Muy bien, bloqueo el juego, lo pierdo. Oye, es que no era lo que queríamos. Entonces, hay todo un problema de cómo decirle a los ordenadores, se les educa dando recompensas y maximizando procesos para que tomen decisiones, pero los ordenadores acaban aplicando la ley de Woodhart, con lo cual se ve que no es un problema moral, es un problema de estructura, de incentivos y de optimización. No es que la gente sea buena o mala. O sea, yo en ningún momento planteo que la gente sea buena o mala, eso es libre albedrío. Lo que digo es que hay diseños institucionales que te empujan hacia el diablo o hacia el ángel. Y la eticidad es saber gestionar todo esto de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿dónde está la calidad? Ay, perdón. Ay, se me ha ido. No sé cómo hacer para... Bueno, se me ha ido. ¿De arriba? Ay, se me ha ido, lo siento. El otro, para volver. Ah, vale. Aquí. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el papel de la calidad universitaria en todo esto, ¿no? Pues volvemos a San Agustín, que nos dice, Dios no manda cosas imposibles, sino al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que pueda, y pedir lo que no pueda, y te ayuda para que pueda. Esos son los informes de verificación, los informes de seguimiento, sobre todo los de seguimiento, ¿no? Los de seguimiento, como dice el lema de la agencia, es, te acompañamos a mejorar. Veo que lo disfrutan mucho, hay un goce, hay un plus de goce con todo esto, ¿no? Ahí lacaniano. Entonces, tenemos que un informe de seguimiento te dice, mira, esto no está yendo bien, esto tendría que mejorar, es verdad que no tenemos los recursos nosotros, pero te damos el consejo, vas a hacer caso, mejor que sí, porque si no te quedas sin título, así que está bien que nos hagan caso, ¿no?
Entonces, el papel de la calidad sería este papel de acompañamiento. O sea, dicho de otra forma, las agencias somos el Dios, ocupamos la posición estructural de Dios en el tema de la calidad universitaria, porque hacemos la función de Dios, que es acompañar a mejorar, ¿no? Y luego, bueno, pues la gracia de Dios. La gracia de Dios, que quiere decir que disfrutemos con lo que hacemos. Entonces tenemos a Dios como Sagrado Corazón, o tenemos a Jesús. Entonces si podemos ir hacia la ciudad de Dios, o si nos vamos al pecado. ¿Bien? Entonces, esto también es como una ilustración de esa degradación de las ideas cuando las dejas solo en manos del mercado. O sea, cuando la gente era creyente, pues te hacían las obras de arte que te hacía en torno a Dios, y ahora que la gente solo piensa en la forma mercancía como forma de gestionar todo el orden social, pues te acaba convirtiendo a Jesús en esto, ¿no? Es una cosa así, ¿vale? Bueno, entonces ya, conclusiones. La libertad no es abstracta, sino que queda determinada por la forma de justicia en la que está escrita. O sea, si tuviese que hablar de sanidad, lo contaría de otra manera. Si tuviese que hablar de vivienda, lo contaría de otra manera. Esto no es en contra del mercado, que a veces esto se entiende como en contra del mercado. No es en contra del mercado, es en contra de aplanar todo el orden social para que sea gestionado solo en su forma mercancía. Esto dice, la forma mercancía tiene esa determinación, pero tiene más determinación. Y para gestionar bien, tienes que tener en cuenta esas otras determinaciones. Luego, la libertad necesita de un entorno exigente que reconozca estas determinaciones. Ahí entramos en todo lo que es Escuela de Frankfurt de última generación. Ahí entramos con Honet, donde la libertad no es solo libertad negativa, no es solo que yo haga lo que me dé la gana, sino la libertad es que el orden social en el que vivo, que solo tengo unos poquitos años para disfrutar que estoy en este mundo, esté estructurado de tal manera que yo pueda florecer siendo bueno. Sí. Tiene que haber un entorno institucional donde yo tenga tiempo para prepararme las clases. Si tú me pones 6 asignaturas y cada año me cambias las 6 asignaturas, yo no voy a ser un buen profesor. Entonces, si tú quieres que yo esté alineado con la ciudad de Dios, me tienes que dar unas condiciones de docencia en las que yo pueda desarrollarme en el sentido de Amor Dei. Si tú me das un mal salario, me cambias continuamente las condiciones de clase, me pones no sé cuántos alumnos, no es posible. Si tú me dices que las notas hay que darlas al decimal, yo te podré dar el decimal, pero de verdad, ¿alguien en su sano juicio piensa que un estudiante con un 4,9 sabe menos que uno con un 5? O sea, pero de verdad que eso es lucir. Nos están aporreando, nos están destripando los sesos, como hacen con lucir, y decimos que sí. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que uno establece la esfera de justicia, la libertad tiene que tener un diseño institucional que tenga acogida para que ese libre albedrío se despliegue de forma natural, el espíritu se despliegue de forma natural hacia el amor de Dios, hacia la ciudad de Dios, y no hacia la ciudad del hombre, ¿no? Entonces, la eticidad consiste precisamente en qué leyes, qué normas, pues no solo son leyes, también son normas. O sea, si yo veo que un compañero está todo el día hablando pestes de los alumnos, pues no le tengo que reír la gracia. Ancho el mundo, búscate otro trabajo. Tú no puedes venir a clase y estar todo el día echando pestes de los alumnos, entre otras cosas, porque tú solo te estás creando el infierno. O sea, en el pecado está la penitencia. Si tú no tienes buena conexión con tus estudiantes, tu vida es una amargura. Cada mañana estás metido en una amargura. Deja este espacio para alguien que pueda estar en la ciudad de Dios. Búscate tú la ciudad de Dios en otro sitio. ¿Por qué estás viviendo en pecado? O sea, ¿por qué estás con ese sufrimiento permanente cada día? Entonces, eso es lo que hay que conseguir, tener ese espacio donde se pueda desarrollar quienes quieran vivir en el Amor Dei. Y luego, bueno, una cuestión en la que ya no me da mucho más tiempo, pero es la justicia no tanto como justicia procedimental. Es decir, hay unas reglas, las reglas son iguales para todos, y el que no las cumple se le castiga. Eso es una visión que está muy marcada en el orden jurídico penal, y está bien que así sea, pero cuando pensamos en el ámbito educativo hay que tener cuidado. Les pongo un ejemplo, porque estas cosas creo que se entienden mejor con ejemplos. Estando en Argentina, hablando con gente de Rosario. Rosario es una ciudad en Argentina muy machacada por la delincuencia, por mafia directamente, ¿no? No delincuencia, no, mafia es mafia, ¿no? Y entonces me hablaban de un colegio donde los pibes iban más o menos bien, y de repente un porcentaje importante de pibes dejan de ir a clase, pero como un tercio. El reglamento de evaluación es muy claro. X falta, suspende. Entonces los profesores decían, esto es raro, porque no tienen el perfil de absentista. Gente que está yendo bien, y si aplicamos, nos lo vamos a cargar. Entonces hacen lo que hay que hacer en la justicia restaurativa, que es buscar el telos. ¿Cuál es el telos? El telos es el fin, ayudar a que estos niños estudien. El telos no es aplicar la ley caiga Roma. O sea, cuando estamos en educación, ese es el telos.
Entonces el Telos dice, vamos a entender qué está pasando. Y lo que estaba pasando era que había una guerra de bandas. Y los pibes vivían con familias y en barrios que estaban a tiro limpio. Entonces, si salían a la calle, o los podían secuestrar o los podían matar. Pues alguien podía decir, hágase la ley aunque caiga robo. Eso es la justicia procedimental. O una justicia restaurativa, entiendes cuál es el problema y te sales igual incluso de la norma y aplicas algo para restablecer el sentido social, para restaurar el equilibrio social que se ha roto. Entonces, en educación, yo creo que se han ido metiendo más elementos de Telos, pero hay veces que hay gente que sigue muy empeñada en la justicia procedimental. Entonces, a mí lo que me orienta, esto les doy una pista, porque todos ustedes tenemos debates sobre estas cuestiones, al final, a la hora de, cuando yo tengo autonomía de criterio, digo, ¿cuál es el fin? Sinceramente, yo creo que esto va a mejorar la calidad universitaria de Canarias, o simplemente estoy cumpliendo la ley de manera loca. Entonces, si yo creo que la decisión que estamos tomando en la agencia contribuye, que sea infinitesimalmente, a una mejora de la calidad, o simplemente estoy cumpliendo el procedimiento, porque hay que cumplir el procedimiento, y bla, 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 bla. Ustedes ya pueden evaluarme, pero bueno, no es esto, por ejemplo, es un reconocimiento de que no es la situación óptima, porque yo estoy en una posición de gobierno, ustedes no, entonces hay que reconocer que no es la posición óptima. Lo óptimo sería que hablásemos en horizontal, al estar en vertical, ustedes tienen el peligro de ser pecadores pelota. O sea, yo sé que no lo van a hacer, pero tienen ese peligro, ¿no? Entonces, si yo no tuviese esa relación institucional con ustedes, no habría incentivo para que fuesen con el amor suyo, ¿no? Y ya con esto ya acabo. Vale. Me ha encantado, de verdad. Nada, estaba pensando, ahora que estabas hablando de esa justicia restaurativa y de que las reglas están, si nuestro objetivo es llegar a la calidad universitaria, ¿cuál es nuestro objetivo cuando hacemos algo, no? Y esto ya lo he comentado contigo alguna vez, que, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro objetivo en formar a alumnos que luego pues, sean buenos profesionales? En el caso de educación, tú y yo lo hemos hablado, un alumno de educación primaria, que va a ser un maestro de educación primaria, de educación infantil, lo que realmente necesita, lo que realmente quiere es tener maestros en el aula, es decir, personas que están en activo o que han estado en activo muchos años. Y muchas veces de ahí no salen los doctores acreditados. Los doctores acreditados han tenido una carrera académica y nunca han pisado un colegio de verdad. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que las agencias, que son Dios, efectivamente, nos dicen no, 50% de doctores, de los cuales 60 acreditados. Entonces, yo me llevo encontrando en las aulas a los alumnos durante años diciendo, por favor, queremos más profesores que sean maestros, y yo les tengo que decir, lo siento, pero es que necesitamos a los académicos aquí. Entonces estaba pensando, cuando hablamos de los objetivos, es que el problema que tenemos, de hecho, es que aun teniendo claro el objetivo y cómo lograr el objetivo, nos encontramos de frente con Dios, que nos dice, esto tiene que ser así, y nosotros, como no queremos pecar, porque si pecamos nos matan, pues porque es un Dios vengativo y fulminante, pues decidimos hacer lo que Dios nos pida. Y si Dios nos pide que saltemos a pata coja, saltamos a pata coja, incluso cuando sabemos que esa no es la finalidad. ¿Respondo? Sí, bueno, somos un Dios, pero no un Dios omnipotente. ¿Vale? Dentro del margen que tenemos, y lo sabes porque es algo que yo con ella he hablado mucho, ¿no? Para el tema del máster de secundaria, sí que conseguimos que se pusiese en el borrador de protocolo que un tercio deba tener experiencia docente. Bien. Entonces, lo que tú me estás señalando es lo que decía antes Lacan, es un problema de que cuando niegas la realidad te entra por la ventana. Entonces, ¿qué es la realidad que estamos negando? La realidad que estamos negando es, les dije que la universidad, como campo social, como esfera social, tiene tensiones. Entonces, hay una tensión entre investigación y otra tensión entre formación profesional. El profesorado de universidad entiende la universidad solo como investigación. No quiere entender la universidad como formación profesional. Y eso hace que se exija perfiles de investigador para profesiones. Eso que estás diciendo tu magisterio está atravesando todo el sistema universitario en lo que son formaciones de profesionales. Por ejemplo, fisioterapia, enfermería. Entonces, ¿qué ocurre? Acaban ocurriendo pesadillas. Gente que se acaba haciendo doctorados, no se sabe cómo, no se sabe muy bien para qué, porque necesita el doctorado para poder ser profesor. Y además, como eso luego no está bien pagado, con lo cual te quedas sin gente. Estaba hablando con gente de fisioterapia, la situación es todavía mucho más preocupante que
que magisterio de cara a la dificultad para formar doctores. Porque los de magisterio se te forman en pedagogía, no se te forman realmente en magisterio, ¿no? Entonces, ahí el dios vengativo ese contra el que estamos es la cultura de cómo la universidad, el profesorado universitario se ve a sí mismo como dedicado a la investigación y no a la formación profesional. Hace poco, hace un par de semanas, estuve en Hannover en temas de calidad universitaria y estamos en una universidad técnica. Las universidades técnicas no tienen doctorado. Son universidades de formación profesional, con alto nivel, pero de formación profesional. En España tuvimos en su momento algo que yo creo que habría que recuperar, que eran las universidades laborales. O sea, mira, hay universidades donde se te va a exigir tener un título de doctor, pero va a haber otras, que son las que forman profesiones de alta cualificación, donde puede que sea más importante que seas un buen profesional a que tengas el título de doctor. Pero entonces ya, ahí sí que se desata toda la neurosis y todos los demonios, porque si yo soy muy buen estudiante, seré muy buen investigador. Si soy muy buen investigador, haré muy buenos papers. Si hago muy buenos papers, seré un gran catedrático. Si soy un catedrático, después de 100.000 años de especie humana, soy el nivel más excelso y acabado del ser humano. Entonces, nadie que no sea catedrático me puede decir que hay otra forma de hacer las cosas que no pasen por hacer investigación, paper, etc. Entonces dice, mira, a lo mejor lo que tienes que ser para ser un buen maestro en el aula no es lo mismo que te hace falta para escribir buenos papers sobre educación, no te digo ya en fisioterapia. Entonces hay profesiones como la mía, que es medio-medio, o las de ciencia, donde la actividad profesional de generar paper a lo mejor no es muy distinta de la que hace el profesional. Pero hay un montón de profesiones de alta cualificación donde el paper no aporta mucho al profesional. Puede aportar el típico paper de estado del arte para que la gente sepa dónde está, pero tú no aprendes la profesión haciendo paper. Entonces se empiezan a dar la neurosis, por ejemplo, en trabajo social, pues ya no tienen gente que de la carrera de trabajo social, porque vienen psicólogos, vienen sociólogos, vienen antropólogos, porque los trabajadores sociales con 20 y pocos años encuentran trabajo, no le ven sentido a estar con las tesis, entonces encuentran que es la gente de las ciencias sociales las que les está dando. Entonces, al final no tienen profesionales que los formen y valoran mucho cuando tienen profesionales, ¿vale? Entonces ahí el Dios es un Dios mayor, yo soy un Dios menor. El Dios mayor es la cultura universitaria de que el que sabe investigar lo sabe todo. Ese es el problema. Muy bien, vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos en la plataforma, varias personas esperando, y luego volvemos a quienes están aquí. Primero, por orden de solicitud, vamos a dársela a Adrián Rubio, que es el director de la carrera de Derecho. Adrián. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación. En primer lugar, creo entender su crítica al liberalismo por su reduccionismo, ¿no? Al no incorporar ni doctrinas ni cosmovisiones particulares sobre la justicia o sobre una comunidad en particular. Así como entiendo su esfuerzo por destacar pues, que la interpretación liberal de la realidad desde el análisis de incentivos y de una maximización de la utilidad no es neutral, como pretende el liberalismo, porque encarna ya en sí misma unos criterios axiológicos en los que la eficiencia se relaciona íntimamente con la justicia. Pero habiendo dicho esto, me parece un poco engañoso confundir los fines con los medios, porque el liberalismo pone valor en crear los medios y las posibilidades pues, para desarrollar cualesquiera proyectos vitales, incluso los que el ego cartesiano individual y personal o el ich kantiano autónomo pueda considerar reprochables. Por tanto, no creo que el liberalismo pretenda imponer, mediante los poderes del Estado, una visión concreta, pese a que pueda llegar a ser reduccionista o incluso utilitarista, como parece proponer. Por otro lado, citó al comienzo de su ponencia pues, que la eticidad no impone, y quería preguntarle pues, precisamente por esas opciones de no solo de comunidad en general, sino en particular de comunidad educativa universitaria. Imagínese, por ejemplo, metodologías diversas en las que los profesores y los alumnos adquieren roles distintos a los mayoritarios en la comunidad en la que esté. ¿No cree que un sistema educativo sería más rico si facilita la iniciativa social para que grupos minoritarios consigan crear comunidades de aprendizaje? Esto es, ¿cómo podemos asegurar que la eticidad que cuenta con un respaldo institucional y normativo no frustre la innovación de morales críticas y de visiones alternativas? Me refiero a cómo podemos limitar la tentación de que el Estado imponga una eticidad particular, pues que cuente ya en sí misma con unos compromisos normativos fuertes. Es decir, una eticidad revestida de poderes de policía administrativa que considere que el profesor
el experto o el estudiante virtuoso es de una manera ya determinada por la ley. ¿No cree que podría suponer una amenaza real al pluralismo e incluso a la diversidad? Y que la virtud en el sistema universitario en realidad es un concepto análogo y no necesariamente unívoco. Y finalmente, y callo ya, con respecto a la calidad universitaria, entiendo que las normas del mercado facilitan la medición y la comparabilidad, sin perjuicio de que no capturen la complejidad cualitativa de la realidad. Pero lo que me pregunto entonces es, ¿cómo cree usted que podríamos incorporar los elementos comunitarios que citó, como el arraigo en una geografía, en una historia y unos usos sociales, que entiendo, y autodefiniéndome como liberal, entiendo que son en sí mismos valiosos? ¿Cómo podríamos incorporar estos elementos comunitarios al mismo tiempo que mantenemos la neutralidad del Estado y la posibilidad de medir y comparar consecución de objetivos por modelos educativos alternativos? Muchas gracias. Gracias. Pues la verdad que como me temía, me cuesta, yo tengo mucha experiencia con eso, me cuesta explicarme, porque la primera crítica sobre el concepto de comunidad no es el concepto de comunidad que yo estoy hablando. Vamos a ver, el concepto de comunidad, en la charla de hoy, no estoy haciendo... A ver, el gran problema siempre es la abstracción. O sea, desde una mirada hegeliana, lo peor que puede ser es abstracto. Entonces, hoy ha sido una charla sobre un aspecto muy concreto, que es política universitaria. Si estuviésemos hablando de otras cosas, tendría que haber organizado la charla de otra manera. Bien, entonces, yo no estaba hablando hoy de la comunidad como un concepto abstracto. Creo que muchos de los problemas que tenemos en nuestras sociedades a día de hoy es que pensamos los conceptos en abstracto. Y hay que hacer análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin, o Hegel, pero bueno, la frase pasó a la historia por Lenin, ¿no? Entonces, la cuestión está en que cuando yo me he remitido a Aristóteles o a Alfonso X, es para que veamos que una vez que uno crea la idea tiene su propia lógica. Y esa lógica no tiene que ver si es tradición judeocristiana, si es tradición confuciana, no. Eso es, hay una idea que es formar en cuestiones que llevan mucho tiempo, formar de manera que esa gente pueda valer como ciudadanos, como profesionales y para crear nuevo conocimiento. Y eso en sí mismo, ese espíritu, eso sería el nivel más abstracto, luego tiene un nivel de concreción que se despliega. Y se despliegan posiciones. Y esas posiciones son profesores, son estudiantes, gente que financia, gente que regula la universidad. Y eso se despliega más. Por ejemplo, Ana nos estaba contando ya la concreción total. Dice, el despliegue del espíritu es neurótico. ¿Por qué es neurótico? Porque hay una abstracción que es el investigador es la condensación del buen profesor. Eso genera neurosis. Entonces, el hecho de no desplegar adecuadamente las ideas es lo que termina generando neurosis y pecado. O sea, depende de cómo prefieran hablar de este problema, porque estás negando la realidad. Entonces, yo no estoy hablando de si estamos viviendo en España en el siglo XXI o si era Roma en el siglo V. Me he remitido a San Agustín, porque también, o sea, y porque no conozco otras tradiciones de pensamiento. ¿Bien? Entonces, la comunidad yo no la entiendo como un elemento histórico concreto, sino como el despliegue del espíritu. ¿Vale? Entonces, ese despliegue del espíritu tiene una lógica propia. Y hay que entender ese despliegue en sus contradicciones, que es las que he ido señalando cuando he tirado los textos, tiene contradicciones por la propia naturaleza de la idea. No es algo que esté en el mundo, está en la idea. Y esa idea tiene contradicciones. Y luego esas contradicciones, que es la parte que no he terminado de entrar, pero está sujeta a luchas de interés. Como, ¿quién es bueno? Dice, el buen estudiante será el buen catedrático. Bueno, díselo tú a los buenos profesionales que hay por ahí para que vean lo que te dicen, como me pasa ahora que me relaciono con más gente que la que está en la universidad. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro, yo creo que precisamente lo que ha señalado es la trampa que critica Hegel de podemos hacer un Estado neutral. O sea, es la trampa kelseriana, ¿no? Podemos diseñar un Estado de derecho con unas reglas dadas a sí mismo y desprendido de contenido. Sabemos cómo acabó eso, con los nazis en el poder. O sea, no puedes hacer un Estado desprendido de contenido. No te digo que me vaya a poner en Carl Schmitt, no me voy a poner ahí, pero precisamente el último gran neocantiano, que es Rawls, cuando intenta hacer todo su análisis de la misma manera que lo hace Kant, mediante la introspección, la gente le empieza a decir, oiga, esto que usted está diciendo, con mucho valdrá para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, y usted está intentando vender que se puede ser un poquito de izquierda sin ser comunista. Y en ese contexto, toda su argumentación lógico-teórica es imprescindible, pero usted no puede pretender
que la humanidad se rija por lo que Estados Unidos de progresista considera bueno en un contexto de Guerra Fría. Y entonces, claro, ahí, por error, una persona inteligente y con compromiso con la verdad, dijo, pues tienen razón, tienen razón. Los modelos formalistas, universalistas, abstractos, institucionales, solo se sostienen cuando hay consensos solapados en una sociedad. Entonces, claro, si una sociedad no se preocupa, que es una de las tensiones que estamos viviendo ahora en muchos países, si no se preocupa por generar ese trasfondo de consenso solapado, la libertad no se sostiene. ¿Bien? Entonces, lo que yo digo es, no podemos pensar que la universidad va a encarnar unos valores tan abstractos que no tienen contenido concreto, porque empieza a generar, como estamos viendo, neurosis. O sea, esa abstracción de que no es lo mismo dar clases a 150 pibes que están en determinado grado, que dar clases en un máster a 10 personas, tratar eso como homogéneo, genera neurosis. Entonces tú dices, no, los estudiantes son todos igual. Yo, por ejemplo, de las cosas que estoy contento fue este tema cuando lo traté en el Docentia con la Universidad de La Laguna, que le dije, mira, no puedes hacer un modelo de blanco y negro. Vas a hacer un modelo donde haya profes buenos, excelentes, y el resto no. ¿Por qué? Porque la universidad no es blanco y negro. Habrá profesores excelentes, pero el que no sea excelente tampoco es un batata. Entonces, si tú solo estableces blanco y negro, dices, están los buenos, están los salvados y están los hundidos. Y aquí están todos los batatas. Entonces, la gente que se queda al borde, la clase media, dice, ah, tú me llamas batata. Pues, ¿vale? Pues soy batata que me sale más barato que ser bueno. ¿Vale? Entonces, estableció varios criterios. Y uno de los criterios que establecía era, ¿cuántos estudiantes tiene usted? ¿Y en qué curso les están dando? Entonces, si tú regulas de manera abstracta la universidad, sin tener en cuenta las determinaciones de que no es lo mismo dar en carrera de sociología, que de turismo, que de matemáticas, que no es lo mismo formar médicos que formar trabajadores sociales, esa es toda mentira de la universidad. Toda mentira de la universidad es pensar que podemos formar profesionales e investigadores con las mismas normas todo el rato. Ese universalismo del que usted habla, que no reconoce la heterogeneidad de las comunidades que habitan dentro de la universidad, heterogeneidades de comunidad, digo, en un sentido muy pequeñito, de esto de esferas de justicia, ¿no? O sea, los psicólogos no se pueden formar igual que se forman los abogados. Ya está, eso es lo que estamos haciendo. Tienen procesos de formación diferentes, ¿no? Y si usted hace las mismas reglas para todos, pues estamos en el hecho de Procusto. O sea, que es bajito, le reventamos hasta que lo estiramos, y a que es grande, le echamos las piernas. Entonces, esas son las neurosis que está generando la universidad, porque no reconoce que es un espacio de formación con muchas comunidades dentro de eso, y las trata a todas de manera universal. Siguiendo con quienes pidieron la palabra en la plataforma, Eduardo Fernández, creo que era el siguiente que la pidió. Sí, Eduardo bien, Fernández, que es pues, el decano de la Escuela de Posgrado. Adelante, Eduardo. muchas gracias. Y muchas gracias al ponente, por supuesto, a don José Saturnino, porque la verdad es que ha generado un hilo argumental interesante, muy sugerente y muy polémico y muy favorable al debate, que es de lo que se trata, ¿no? Discutir ideas en libertad. De eso va la universidad. Mi comentario, que, bueno, espero ser breve y enlazar el comentario con una pregunta. Yo entiendo efectivamente la crítica a Kant. Es comprensible. Coincido con la exposición, ¿no? Pero considero al mismo tiempo que Kant no representa el sentir liberal, por lo menos no lo representa en su totalidad, ¿no? Y esto ha sido fuente de debate al interior del liberalismo, ¿no? Y de hecho, pues, si nos centramos, por ejemplo, en la obra de Hayek, una obra importante, ¿no? Los fundamentos de la libertad, por ejemplo, ¿no? En las primeras partes de ese texto, el autor expone y reflexiona sobre las dos tradiciones del liberalismo, ¿no? Y claro, son dos tradiciones que en el fondo, cuando reflexionan sobre el derecho, por ejemplo, cuando reflexionan sobre el valor de la tradición, por ejemplo, cuando reflexionan sobre el conocimiento y los límites de la razón, pues claro, llegan a conclusiones casi muy distintas, ¿no? Y hay un autor de esa tradición, pues quizás liberal más anglosajona, que creo es importante, que aportaría una visión alternativa a la presentada por el ponente sobre el liberalismo y a la presentada por el ponente en esa tabla del interés propio amor sui versus bien común amor dei, ¿no? Que es Adam Smith, ¿no?
Adam Smith tiene un libro muy famoso que es La riqueza de las naciones, pero antes tiene otro libro muy famoso, 1759, que es La teoría de los sentimientos morales. Y al final, yo creo que el autor resuelve un dilema que se expresó en la conferencia mediante esa tensión entre interés propio y bien común, ¿no? Al final, desde el liberalismo, desde ciertas visiones del liberalismo, se considera, y yo estoy bastante pues de acuerdo con esta tesis, que la búsqueda del interés personal puede contraintuitivamente portar beneficios de carácter colectivo. Eso no es siempre así y en todo momento. Se requieren cuestiones como, por ejemplo, Estado de Derecho, como igualdad jurídica, como en el fondo, pues cierta transparencia, ¿no? Pero vetar la búsqueda de intereses personales y tal, pues parece algo que va un poco contra la naturaleza del propio ser humano, ¿no? Ahora bien, hay otro autor que a mí me apasiona, que es Michael Polanyi, hermano de Karl Polanyi, el famoso marxista, y Michael Polanyi pone en cuestión otra cuestión polémica en relación al liberalismo, otra visión alternativa del liberalismo, ¿no? El liberalismo no es cuantitativismo obsceno, el liberalismo no es maximización. Una de las cuestiones que Michael Polanyi pone sobre la mesa es la importancia de la pasión, por ejemplo, a la hora de desarrollar ciencia, ¿no? A la hora de generar conocimiento, a la hora de interactuar en espacios, digamos, donde se discuten ideas, ¿no? Pero claro, Michael Polanyi dice, claro, ¿cómo se genera conocimiento? Pues de manera policéntrica, de manera descentralizada. No solo es pasión, es descentralización, existen autoridades relativas, existe competencia, existe un reconocimiento, existe el valor de la dinamicidad. Es más un proceso que una estructura, ¿no? Y claro, ahí entran en juicio dos conceptos que creo son importantes y que podrían servir de crítica, ¿no? Claro, el liberalismo, hay una corriente del liberalismo, por lo menos, que entiende la maximización de forma subjetiva. No es una maximización de utilidades, entendiendo utilidades como una cuestión estrictamente monetaria y cuantitativa, ¿no? Hay una teoría subjetiva del valor y hay una visión subjetiva en la noción de utilidad que subyace y permea a gran parte del liberalismo, ¿no? Y que si asociamos a esa lógica de diversidad y de descentralización, pues quizás la neurosis liberal deja de ser neurótica porque parece entender muy bien la complejidad que existe en el entorno social, ¿no? Y yo creo que hay una potencial línea argumental una crítica potencial, que no sé, esto es todo discutible, ¿no? Pero que creo que es importante. Yo, en lo personal, asigno mucho valor a la comunidad. Entiendo que el individuo no tiene identidad ni sentido si no pertenece a una comunidad. Y por eso siempre he respetado esa tradición pues más subjetivista que existe en el liberalismo, ¿no? Pero claro, comunidad y Estado son cosas distintas. Sí. Una cosa es estatizar y otra cosa es favorecer el desarrollo de comunidades, ¿no? Y coincido con José Saturnino cuando critica a Campbell, ¿no? Yo soy muy crítico de la nueva gestión pública y creo que aunque la nueva gestión pública pues es un fenómeno que a lo mejor viene de finales de los 70, de los 80s y 90s, Mises en 1944 con Burocracia, con la publicación de Burocracia, ya era consciente de la crítica que a esa nueva gestión pública, ¿no? Porque la estructura de incentivos de la administración es distinta y hay que saber entender su naturaleza. Pero quizás los problemas de Campbell expresan un fallo regulatorio, más que una posición doctrinal de carácter liberal. O sea, quizás al final la cuestión de la nueva administración alrededor de la universidad, con esa importancia de la cuantificación y tal, es consecuencia de centralización en la toma de decisiones y de, pues en cierto sentido, monopolización de la misma, ¿no? Eduardo, te voy a pedir que vayas cerrando. Sí, no, y ahora bien, creo que hay cosas que en esa eticidad que son importantes, ¿no? Por ejemplo, Que si no, no te dan la sexenio ni nada.
La responsabilidad importa, la rendición de cuentas importa, pero bueno, ahí va, ¿no? La pregunta era esa, la pregunta es si al final esto no puede ser una cuestión precisamente, esta pues en cierto sentido erosión del mundo universitario no puede ser no puede ser consecuencia de la regulación en vez de una cuestión estrictamente ideológica. Bueno, Y hay una perdón por la cuestión. extensión, ¿eh? No, Es que me pareció muy apasionante y muy sugerente la presentación del ponente. gracias. No, hay una cuestión que yo creo que sí hay una diferencia importante en la mirada kantiana y la hegeliana, que es precisamente la crítica hegeliana, ¿no? Que es entender toda la argumentación sobre la libertad y sobre la moralidad como moralidad, o sea, como algo subjetivo, ¿no? Y no tener en cuenta esa parte objetiva. Entonces, toda esta crítica hegeliana es que uno no puede entender solo las decisiones morales que se toman sin tener en cuenta que siempre al final hay un Estado regulando, y podrá regular más o menos, pero digamos que una mirada hegeliana, pues el Estado lo es todo, en el sentido de que el Estado es en última instancia el que decide qué es lo que está regulando, qué es lo que no está regulando, y obviamente un Estado bien ordenado debe ser un Estado que reconozca estos elementos de comunidad que tiene dentro, sin ser opresivo. O sea, las cosas que ya sabemos lo que pasa si dejamos al Estado que camine solo, ya tenemos bastante experiencia, pero hay que ver cuando está escribiendo Hegel, principios del siglo XIX, está viendo a Napoleón pasar allí a caballo en Jena, y está viendo este Estado que puede encarnar esos valores ilustrados con otra pata, que yo he ido mostrando de una manera diferente a Hegel, que necesita estar esa estructura normativa objetivada para la libertad subjetiva e individual, necesita también una parte colectiva de comunidad como sentido, que para Hegel es el cristianismo. Entonces, claro, el problema que tenemos es, hay una visión del Estado, que yo creo que ha salido en algunas de las preguntas, y ahora también, del Estado como elemento que te establece lo más mínimo para que florezca la libertad negativa. ¿Bien? Entonces, dice, para que haya un Estado donde la libertad negativa pueda florecer y sea la objetivación del espíritu libre, tiene que haber una comunidad. Esto que Rawls ahora llama comunidad solapada, hay versiones más siniestras, como ya decía antes, la de Carl Smith, con este tema de comunidad. Y claro, Hegel en su momento decía, bueno, para esto podemos tirar del cristianismo. Claro, ahora no podemos tirar del cristianismo. Entonces, eso abre problema porque yo, claro, he hecho todo esto hoy, pero yo me considero ateo, o sea, que ya es como una vuelta, ¿no? Poder entrar en una tradición en la que yo he crecido, obviamente, si no, no podría hablar de estas cosas, pero poniendo a Dios, pero sacándola. Pero yo digo, sí que hay un momento de fe en que yo tengo que creerle. ¿Por qué creo que existe la universidad y la universidad tiene que hacer ciertas cosas? Por fe. Pues está en los humanos, no está fuera de los humanos. En ese sentido, sí que hay un momento de fe para que se genere la comunidad. Entonces, digamos que el problema luego es cómo regula yendo a favor de la libertad y no en contra. Y en esto es por lo que me gusta tanto Hegel, porque es una manera de no despeñarse por el relativismo posmoderno. O sea, Hegel mete justo el freno de mano antes de que los posmodernos se estrellen todos y al final el relativismo sea absoluto, ¿no? ¿Y eso cómo lo hace? Dice, bueno, cada contexto histórico tiene sus luchas, tiene sus peleas, tiene sus tensiones. Entonces, tú no puedes valorar bien por qué se toman determinadas decisiones en un contexto histórico si no entiendes bien todos los valores culturales, las tradiciones. Entonces, alguien podría hacer un comunitarismo naif y decir, bueno, el individuo no pinta nada, es la comunidad la que decide lo que está bien, lo que está mal. Eso no implica lo que está diciendo Hegel, ¿vale? O el individuo se decide a sí mismo. O sea, yo, en mi cabeza, liberales y woke, o posmodernos, son dos hermanos de una misma tradición, que es la introspección. Entonces, los liberales en la razón y los woke en el sentimiento. Pero es lo mismo, o sea, intentan justificar el orden social a través de mirarse solo a sí mismo. Uno mira el deseo, el otro mira la razón. Pero es lo mismo. Los hegelianos estamos por otro lado. Estamos por otro lado, y entonces lo que decimos es, en cada contexto histórico, tú vas a tener una brújula que te va a decir si el espíritu está avanzando o está retrocediendo. Entonces, ¿esa brújula cuál es? Hay dominación, un grupo está dominando a otro o no. O sea, un grupo impone su voluntad a otro sin contar con ellos o no. Un grupo vive a expensas de otro, del trabajo de otro o no. Un grupo excluye de la comunidad política a otro o no. Entonces tengo una brújula. Si tú mañana me sueltas en una civilización alienígena, yo te podré decir quiénes van con el sentido de la historia, el despliegue del espíritu en esa civilización alienígena, y los que no. O sea, si uno tiene, por ejemplo, ve Star Wars, ¿no? En Endor,
Pues en Endor está claro que el protagonista tiene una brújula de por dónde tiene que ir el espíritu. Hay que ir contra la dominación, contra la explotación, etc. Entonces, eso es una idea abstracta. Pero esa idea abstracta no es nada, se tiene que desplegar en momentos históricos concretos y en ese momento histórico tú te tienes que interrogar hacia dónde te lleva la cosa. Entonces, de esa manera no caemos en el relativismo postmoderno ni en el puro individuo vacío con reglas abstractas liberal, que es la crítica que yo estaba haciendo, ¿no? Y luego, y perdón, me he enredado con esto, la pregunta final, eso tenía yo ganas de aclararlo, y se me ha ido la... Eduardo. Me he concentrado mucho en la primera parte de la intervención y se me ha ido la pregunta final. No, no, nuevamente muy interesante, muy interesante. No, la pregunta final era si muchas veces la consecuencia que observamos, que es la erosión del mundo universitario, no es resultado de la estatización precisamente de dicho proceso. Yo, sinceramente, creo que el problema no tiene tanto que ver si es Estado o si es sociedad, sino tiene que ver con que si uno reconoce cómo están funcionando las cosas o no. ¿Por qué? Porque muchos de los errores que se cometen desde el punto de vista del Estado también se pueden cometer desde el punto de vista del sector privado. O sea, no es privativo del sector privado. Es más, cuando hablaba antes de Campbell, le decía incluso las inteligencias artificiales caen en lo de Campbell. O sea, que ni siquiera es humano. Es un problema de agente y principal. Entonces tú tienes un agente, tienes un principal y le dices una regla. Y eso lo puede hacer el Estado o lo puede hacer una empresa privada. Y eso puede... Entonces ahí lo que es importante desde el punto de vista de lo que yo contaba de Campbell es que Campbell o Woodhouse establecen esto como una especie de ley de la gravedad de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, mira, si tú vas a diseñar incentivos cuantitativos para evaluar los resultados de una política, la gente al día siguiente te está hackeando el sistema. Todo el mundo está viendo cómo hacen las trampas y me da lo mismo que sea una empresa pública, una empresa privada, un Estado, una dictadura. O sea, la Unión Soviética en última instancia cae por la ley de Campbell, ¿no? Porque la gente dice, tienes que producir no sé cuántas toneladas de acero. ¡Wow! Le das unos masacotes y dicen, no, pero ahora más fin. ¡Wow! Están todo el rato hackeando a la autoridad planificadora, ¿no? Y eso, nosotros tuvimos un problema, que es verdad que ahí entramos en la regulación no regulación, con la crisis 2008, con la subprime, que tenía que ver con cómo estaban establecidas las reglas para pagar a los que vendían las hipotecas. O sea, eran empresas privadas las que habían establecido esas reglas, no era el Estado, ¿no? Decía, bueno, cuanto más vendas, más te doy. Y después lo puedo pagar, bueno, eso ya veré, porque eso no es mi problema. La gente empezaba a vender en Estados Unidos hipotecas al otro. Pues es un caso del sector privado. Entonces, para mí lo importante es darse cuenta que estos son procesos que tienen que ver con cómo diseñamos la institución, ¿no? Bien, me decían por aquí que presentara siempre a quienes piden la palabra. Pidió la palabra antes al principio Juan Ramón Rayo, pero por WhatsApp, porque me decía que no veía dónde hacerlo en la plataforma, y no presenté al principio a Ana, que es la rectora de la Universidad del Atlántico Medio. Y eso, como decía, seguimos con Juan Ramón Rayo, que es el decano de la Escuela de Grado de la universidad. Buenas, ¿qué tal? Gracias y felicidades por la conferencia. Yo, más que pregunta, lo que quiero hacer en este debate entre tradiciones liberales y comunitaristas es una enmienda, no sé si a la totalidad, pero sí a gran parte de lo que se ha dicho desde la perspectiva comunitarista y una defensa y aplicación de esa defensa del pensamiento o de la tradición liberal dentro del ámbito universitario, ligando con algunas de las cosas que ya ha adelantado, que ya ha dicho Eduardo Fernández, que creo que bueno, pues, desde esa perspectiva liberal iba muy bien encaminado, ¿no? De entrada, las decisiones, claro que se toman las decisiones individuales, claro que se toman en un contexto comunitario, pero eso no significa ni que haya un único fin de los individuos, ni que haya un único fin de las comunidades, ni que cada comunidad solo pueda o solo deba tener un fin que es la que la termina, digamos, de alguna manera realizando. Cada individuo tiene sus propios proyectos de vida, condicionados natural y socialmente, por supuesto, pero tiene sus propios proyectos de vida que pueden entrar en conflicto con los fines de otros individuos o de otras comunidades. A su vez, cada comunidad puede tener múltiples fines, porque realmente la comunidad no es más que la suma de los miembros que la conforman y de las estructuras a través de las cuales esos miembros interactúan. Y sabemos desde Arrow que no hay una voluntad orgánica, que hay múltiples formas de agregar fines individuales sobre lo que ha de hacer la comunidad, no fines individuales sobre el individuo, sino perspectivas individuales sobre lo que debe ser la comunidad. Y si modificamos la regla de agregación, que no hay ninguna que sea preferible sobre otras, pues modificamos el resultado agregado. Entonces, cada miembro de una comunidad puede tener una opinión sobre cuál ha de ser el fin o los múltiples fines, porque una comunidad no tiene por qué tener un único fin,
de esa comunidad. Y por último, no solo hay una comunidad, sino que hay múltiples comunidades en conflicto y un individuo forma parte de múltiples comunidades a la vez y ninguna de ellas, en principio, tendría por qué tener una prioridad los fines de esa comunidad sobre los de otros. Yo soy español, soy economista, soy miembro de la Universidad de las Hespérides, soy también divulgador de economía y de pensamiento liberal en redes sociales, soy padre de familia. Entonces, ahí hay múltiples comunidades de las que formo yo parte. ¿Cuál de ellas es objetivamente prioritaria sobre el resto? Yo priorizaré unas u otras en función de cuáles sean mis fines. Entonces, tenemos plurales visiones individuales y comunitarias sobre qué es el bien, y esas visiones plurales entran en conflicto muchas veces las unas con las otras. Entonces, ¿cómo resolvemos ese conflicto entre fines, objetivos, propósitos individuales y comunitarios? Pues podemos o imponer arbitrariamente los objetivos de unos individuos sobre los de otros individuos, o podemos pensar cuáles son las reglas, y más que las reglas, yo diría las metareglas, es decir, los principios que ordenan la generación de reglas y que posibilitan una coexistencia pacífica de todos esos fines, ¿no? Yo creo que es... Rawls, estoy de acuerdo en que comete muchos errores, pero la idea de razonar desde la posición original, es decir, desde intentando quitarnos todos los sesgos y todos los condicionamientos individuales que sin duda tenemos y que condicionan nuestro razonamiento, pero intentar razonar imparcialmente sobre cuáles son las normas que, sin priorizar ningunos fines en concreto, posibilitan la coexistencia de todos ellos, creo que sí es un camino para conducirnos a ese esquema de metanormas que es el que defiende el liberalismo. El principio liberal básico al final es libre asociación y libre desasociación de individuos y de comunidades. También, por cierto, respecto al Estado, porque puede que siempre tenga que haber un Estado, pero uno no tiene por qué ser miembro siempre del mismo Estado, y el Estado es en sí mismo una comunidad que reclama, no sabemos muy bien por qué, prioridad o soberanía sobre todas las demás. Entonces, claro que todo el mundo quiere promover sus propios fines. La cuestión es si los promueve a costa de los fines de los demás o en cooperación con los fines de los demás. Y ahí la comunidad puede ser una forma de oprimir a ese individuo, porque la comunidad puede tener unas reglas y unas estructuras que se han creado justamente para parasitar a los individuos, para anular a los individuos, para impedirles desplegar sus fines. Y ahí el liberalismo lo que te diría es, bueno, pues tienes pleno derecho o has de tener pleno derecho a separarte de esa comunidad, porque del hecho de que nazcas en una comunidad no se deriva un deber para con la comunidad. Yo puedo nacer católico y eso no significa que deba rendir pleitesía a la Iglesia Católica, o yo puedo nacer o ser socializado a través del idioma español, pero no tengo por qué promover el idioma español o respetar el idioma español o defender el idioma español frente a otros. Puedo, de hecho, incluso querer destruir el idioma español y sería un proyecto de vida legítimo, aunque haya nacido español. Entonces, la cuestión es asociarte con... No asociarte con quien no quieres asociarte, poder separarte, secesionarte, desvincularte, y asociarte con quien quieres asociarte, pero para asociarte con quien quieres asociarte no basta tu voluntad, necesitas también la voluntad del otro, porque si el otro no se quiere asociar contigo, no os asociaréis los dos. Por eso, la sociedad civil, como ámbito de asociaciones voluntarias, es el ideal liberal frente a las asociaciones forzosas, coactivas del Estado y de comunidades quizá no estatales, pero sí que impiden la secesión. Entonces, no toda asociación libre es a través del mercado. Hay clubes, fundaciones, comunas de libre adscripción y todo eso es perfectamente insertable dentro del liberalismo, pero por supuesto el mercado también es una forma de estructurar asociaciones horizontales y voluntarias entre las partes. En el mercado simplemente yo me asocio contigo, te doy algo a cambio de que tú me des algo, y si no me das algo que yo quiero, si tú no me ayudas a satisfacer mis fines, yo no satisfago los tuyos. De ahí pues la idea smithiana que decía Eduardo de buscando el fin individual a través del mercado, promuevo fines de otras personas, satisfago los fines de otras personas y alcanzamos no un bien común, que es algo indefinible más allá de ese marco para perseguir fines individuales, sino un fin compartido, común entre las partes que se asocian en ese encuentro, ¿no? Entonces, bueno, el mercado simplemente es reciprocidad explicitada en los intercambios, nada más, es mercantilizar los servicios, yo te doy, tú me das. Y en el mercado no hay necesariamente una única forma conocida de saber cómo servir a los demás, de saber cómo lograr que los demás quieran asociarte contigo, ellos contigo. Por eso la competencia, decía Hayek, es un proceso de descubrimiento. Es decir,
¿cuál es la mejor forma de satisfacer las necesidades ajenas para que los demás quieran satisfacer mis necesidades o las necesidades de mi comunidad? Y ahí no hay un único modelo, es una evolución dinámica de modelos. Planteamos distintas posibilidades y esas posibilidades compiten entre ellas para cooperar con terceros que serán quienes decidan si se asocian con nosotros o no. Aplicado todo esto al ámbito universitario, ya voy terminando, que supongo que Gabriel me querrá cortar con razón, pero para descenderlo un poco, ¿no? Primero, cada individuo, sea estudiante, profesor, gestor, ciudadano, puede tener fines muy diversos a la hora de entrar en contacto con la universidad, porque ese individuo no solo vive en y para la universidad. Por ejemplo, aquí se ha planteado en la conferencia que era egoísta que un estudiante quisiera minimizar el esfuerzo para aprender. Bueno, puede ser egoísta o tremendamente altruista. Yo puedo querer minimizar el tiempo que dedico y el esfuerzo que dedico a aprender matemáticas para tener más tiempo y aprender filosofía. O puedo querer minimizar el tiempo que destino a aprender matemáticas para ser un buen padre, tener tiempo para ser un buen padre o para ser un buen ciudadano. Entonces, ¿por qué hemos de priorizar el supuesto bien común, que en realidad yo ni siquiera lo tengo por qué caracterizar así, de la universidad frente al bien común de la familia o frente al bien común de la ciudadanía? Luego, las distintas universidades pueden tener múltiples fines. Puede haber universidades que quieran especializarse en áreas concretas de conocimiento porque consideran que esa es la mejor manera de conseguir relacionarse con otras universidades, con otros alumnos, con otras partes, sectores de la ciudadanía. Otras universidades pueden querer investigar más y dar menos clases, otras pueden querer tener influencia en la sociedad para transformar otros ámbitos no universitarios de la sociedad. Hay distintos modelos de universidad, no tiene por qué haber un único fin para la universidad, ni históricamente ni universalmente. Y por último, y esto el ponente correctamente creo que lo ha explicitado, la universidad no es una única comunidad, sino que es la suma de muchas comunidades, estudiantes, y dentro de los estudiantes también hay muchas comunidades distintas, profesores, reguladores, burócratas, y todos ellos pueden tener intereses contrapuestos a la hora de definir qué ha de hacer esa universidad. No solo eso, sino que la propia universidad, aunque la concibiéramos como una comunidad única, compite con otras comunidades dentro de la sociedad. O coexiste con otras comunidades, o entra en conflicto con otras comunidades. Por ejemplo, se ha dicho que para realizar el bien común, los profesores han de tener... Sí, ya termino. Los profesores han de tener más tiempo para preparar sus clases. Bueno, puede ser así, pero si le damos más tiempo al profesor para preparar sus clases, que yo, por supuesto, como profesor lo quiero, ¿cómo no? Eso significa que a lo mejor necesitamos más profesores, y más profesores significa más presupuesto universitario, y más presupuesto universitario significa menos presupuesto en sanidad, o menos presupuesto en I+D, o menos presupuesto en pensiones, y todo eso significa que mejoramos las condiciones de un grupo dentro de la universidad a costa de empeorar las condiciones de otros grupos o de la universidad o fuera de la universidad. Por tanto, ya esto sí que es lo último, que es lo que ha dicho Eduardo. Creo que ¿cuál es el papel, cuál es la esencia, cuál es el rol social de la universidad? Creo que eso es algo que no debe ser impuesto centralizadamente sobre los individuos o sobre las agrupaciones de individuos en forma de universidades, sino que es algo que debemos descubrir descentralizadamente en cada época, en cada lugar, a través de la sociedad civil e incluso también a través del mercado, planteando distintos modelos de universidades y que el resto de la sociedad decida, por supuesto condicionados, eso creo que no lo negamos, decida con qué modelo de los múltiples en competencia de universidades que existen y que pueden existir se quiere relacionar de manera mutuamente ventajosa, o al menos desde su perspectiva mutuamente ventajosa. ¿Cuánto tiempo tengo? Todo lo que quieras. Te llevamos la comida si quieres ahí. No, vamos a ver. Agradezco las observaciones porque ha sido una manera muy estructurada de desplegar la crítica liberal al pensamiento comunitarista. Hay una cuestión fundamental, quizás por mi propia orientación como sociólogo, que es esa idea de que el individuo persiste a la sociedad o que el individuo es independiente o que... Entonces, el planteamiento con el que he estado trabajando aquí es desde la sociología y desde la filosofía comunitarista, bueno, la filosofía comunitarista no, desde la sociología, yo puedo plantear lo siguiente, es una provocación, pero para que se entienda fácil. Los individuos no existen. ¿Vale? Eso sería como que yo entro en una habitación y veo que la gente está jugando algo. Y tengo que interpretar a que están jugando.
lo mejor están jugando al póker, a lo mejor están jugando al fútbol. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que identificar es si están jugando al póker o están jugando al fútbol. Entonces tomaré mediciones, hablaré con ellos, veré si hay reglas. Entonces, ¿están jugando al póker o están jugando al fútbol? Y si los individuos quieren jugar al póker o al fútbol, juegan bien o mal al póker o al fútbol, no es mi problema. ¿Bien? Entonces, el planteamiento con el que yo he hablado de comunidad es en este sentido. La comunidad como unas reglas que son muy abstractas. Entonces, al ser muy abstractas, como bien estaba diciendo Rayo, se pueden desplegar históricamente de formas muy variadas, pero siempre obedecen a una misma lógica. Igual que jugar al fútbol, cuando es lo mismo un partido de fútbol en la playa, que un partido de liga, que como se jugaba la liga hace 50, 60 años. Es decir, todo eso es fútbol, pero se juega de diferentes maneras y juegan diferentes personas y han cambiado las reglas de fútbol, y han cambiado, pero todo sigue siendo fútbol porque hay una idea básica en torno a eso. Entonces, yo cuando hablo de comunidad, no estoy hablando de un agregado de individuos que impone su voluntad a una persona. Yo, cuando estoy hablando de comunidad, estoy hablando de identificar cuáles son las reglas de a qué pasa cuando se está jugando. ¿Que hay contradicciones? Obvio, lo he señalado yo mismo en la charla, que he puesto en la universidad, hay contradicciones, que se tiene que ser más tirando hacia una especie de FP, si tiene que ser más investigación o tiene que ser más humanista. Y esas contradicciones que se manifiestan a nivel de política universitaria, pero también cuando yo tengo que diseñar una asignatura. Y no es porque Pepe Martínez tenga esa idea, sino que la idea tiene a Pepe Martínez. O sea, es decir, una vez que uno decide que está jugando al póker, hay ciertas reglas que se despliegan. Entonces, yo puedo decidir, y ahí sí está el individualismo, si yo juego al póker o juego al fútbol. Pero yo no puedo ser que unos amigos me llamen para jugar al fútbol y cuando llegue estén sentados con unos naipes y ellos me dicen, no, que aquí el fútbol es así. No, el fútbol tiene sus reglas. Después podrá tener muchas reglas de jugar. Entonces, obviamente, nadie del pensamiento comunitarista que yo conozca, nadie que he leído, está diciendo que la comunidad son para el individuo, que no haya autonomía individual, que no haya otra forma de decidirse. No es eso de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que si queremos una regulación adecuada de la sociedad, no pasa solo por agregar voluntades, porque el hecho social, igual que el idioma, yo me puedo inventar una palabra que éxito. Bueno, hoy me he inventado una. Me dejan, amigos me saben porque soy muy pesado, pero tengo culturalismo. ¿Qué éxito voy a tener? Pues tirando a cero negativo, ¿sabes? Ahora bien, chiquito la calzada, si está festro, entonces yo puedo inventarme una palabra. Que tenga éxito no va a depender solo de mí, va a depender, uno puede decir, es la oferta, la demanda, y dice, no, es una persona, que es un humorista, que tiene un espacio mediático, que tiene una capacidad de consagración. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la universidad puede ser un agregado de decisiones individuales, que es lo que ha estado señalando Rayo, muy bien, obvio, pero esas decisiones individuales, eso es como cuando uno lima, tiene partículas, y luego pone imanes, y esas partículas se van colocando. O sea, me está diciendo, no, los seres humanos somos partículas. ¿Sí? Partículas, pues son partículas en un campo magnético. Entonces yo lo que estoy hablando es del campo magnético. No digo que las partículas a sí mismas puedan decidir cómo es el campo magnético. Digo que cuando las partículas caen, se colocan en el campo magnético. Entonces, pues efectivamente, yo soy el primero que ha señalado que hay contradicciones. Cuando señalo lo del bien común, yo no tengo ninguna duda con el bien. O sea, el problema es, hemos hecho una gran trampa como sociedad, y aquí muchas de las cosas que yo estoy contando, no es todo, obviamente, no es mío, he hablado más de Hegel porque estoy más entusiasmado, más oscuro, y el día que lo aprendes ya estás fascinado, ¿no? Pero hay otros que son mucho más accesibles, que los puede entender cualquiera, sin hacer el esfuerzo que hay que hacer y el dolor de cabeza para entender a Hegel, como Sandel. O sea, muchas de las críticas que ha hecho Rayo, el comunitarismo las tiene bien respondidas en Sandel, en un librito que se llama Justicia, hacemos lo que debemos. Yo me baso, ese libro, en mi trayectoria personal, es el libro que hace clic. Es el libro donde yo venía de una tradición de, digamos, más de marxismo analítico, esas escuelas de Frankfurt, y ese libro me dice, Pepe, te has equivocado, tienes que ir para otro sitio, tienes que volver a Hegel, tienes que volver a Aristóteles, todo esto está mal. Es en ese libro en concreto donde yo tengo la revelación. Y muchos de los problemas es como decía antes, esta cosa neurótica, esta cosa delirante, de decir, no, el bien común no existe. ¿Por qué? Porque es el agregado de bienestares individuales. No, no es el agregado de bienestares individuales. Si estamos hablando de fútbol, sabemos que es el bien común del fútbol. Si estamos hablando de sanidad, sabemos que es el bien común de sanidad. Entonces, no es cierto que los individuos puedan decidir de manera autónoma y libre qué es el bien común. O sea, si los agregamos, lo que tenemos es una suma de utilidades, que como muy bien estaba señalando, tenemos el teorema de imposibilidad de Arrow, que nos dice que eso no va a ningún lado. Pero te acabo de decir que no somos partículas que se agregan, sino partículas que están sujetas a lógica, como si fuesen campos magnéticos. Y entonces, en ese campo magnético, precisamente uno de los polos es qué es lo que va definiendo en ese campo magnético qué es el bien común.
Entonces podemos decir como sociedad es muy complicado saber qué es el bien común y no vamos a entender qué es lo que hacemos. Pero nos entra por la ventana. ¿Cómo nos entra por la ventana? Por ejemplo, les recuerdo cuando el debate sobre el matrimonio igualitario, Montoro decía que eso iba a afectar a la recaudación de impuestos. O sea que a día de hoy eso es chistoso. Pero Montoro en aquel momento lo dijo. Entonces, que decía, bueno, yo no sé si el matrimonio igualitario es bueno. Allá cada cual con su conciencia. Ahora bien, sí sé que como sociedad vamos a perder utilidad porque al casarse vamos a recaudar menos impuestos. Entonces, ¿por qué está entrando por la ventana el debate del bien común? Montoro no tenía el valor de hacer lo que quería. Mira, la Biblia dice que esto es pecado, así que todos al infierno. No. Entonces dice, bueno, voy a construir un argumento utilitarista agregando voluntades individuales. ¿Cómo agrego voluntades individuales? Sumando ingresos, sumando renta, y entonces digo que hay una pérdida de bienestar porque hay una pérdida de renta. Hombre, hay casos más grotescos, he puesto el de Montoro porque es nuestro, pero entonces lo que hay, si se dan cuenta, muchas veces cuando tenemos debates políticos actualmente, no se plantea el tema de cuál es el bien común o no es el bien común. Se plantea el tema de qué genera más utilidad o menos. Dice, bueno, esto genera más empleo. Esto genera mayor riqueza per cápita. Entonces tú primero piensas qué es lo que quieres hacer, más turismo o menos turismo. El debate que tenemos que arrancar. Y una vez que has fijado, dices, esto es bueno para el empleo. No, esto es bueno para el ecosistema. Nos estamos haciendo trampa. O sea, le estamos cerrando la puerta a la verdad, que es que como sociedad tenemos que discutir qué es el bien común, y no es solo el agregado de voluntades individuales, porque ya sabemos a lo que nos lleva a eso, sino que el bien común es algo que trasciende. ¿Y cómo trasciende? Por las reglas de lo que está en juego. Efectivamente, hay muchos campos, ya decía, el campo universitario a su vez se despliegan más campos, y no es lo mismo en un país que en otro, por supuesto. Entonces, esto lo que nos hace asumir es que realmente no existe Dios. Porque yo lo que veo es que se está desplazando esta posición de Dios, que es el que ordena el bienestar, por el Dios de la utilidad. Dice que cada uno haga lo que quiera y luego vamos a la utilidad, y entonces cada uno decide según su utilidad. Y dice, y no somos creyentes porque hemos puesto una función de utilidad. Compañero, usted está haciendo trampa, usted está tomando una categoría moral, que es definir el bien como utilidad agregada. Y a partir de ahí, luego me dice que tengo que tomar las decisiones que salgan de eso. No, o sea, es lo que les decía antes, no hay nada por fuera del humano. O sea, el problema de esta lógica individualista, racional, es que todo el rato está haciendo trampa. Todo el rato está cerrando la puerta a un problema, para el que no hay solución, porque ya no creemos en Dios. Y lo humano es humano. Y entonces no hay nada ajeno a la voluntad de los seres humanos para organizar la vida en común. Entonces, esto es una trampa, en el sentido de decir los individuos son aislados y podemos definir el bien común. Como no lo podemos definir, dejamos que sea el mercado y la utilidad. Oiga, usted está poniendo un mecanismo para definir qué es el bien común, otros ponen la Biblia. ¿Dónde está la diferencia? No hay diferencia en términos morales. Usted me está imponiendo su forma de calcular el bienestar común, el bien común, frente a otros que lo proponen de otra manera. Entonces, tenemos que bajar todo un cambio, asumimos que Dios no existe, como Dios no existe, no está todo permitido, y todo tiene que pasar por procesos democráticos contingentes. Aquí es donde está el acontecimiento, aquí es donde está la ayuda, aquí es donde está otra línea de filosofía política en la que hoy no he entrado, y dice, bueno, no hay nada más allá de la voluntad de no querer matarnos entre nosotros, ni explotarnos, ni dominarnos, etc. Y eso es lo único, el núcleo, que si no ya se hunde todo, como ya ha pasado más de una vez en la historia. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ha sido una conversación muy horizontal y desde luego muy enriquecedora. Gracias. Gracias.